Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 14. Cuando llegó el amanecer, Naruto logró escapar. Con cuidado, por supuesto. Disfrazado de sirviente más que de señor, uno nunca podía ser demasiado cuidadoso en la Fortaleza Roja. Palmeó la espalda de Chomei, depositó un rápido beso en la frente de Raya y luego, en silencio para no despertar a la reina ni a su dragón, salió de sus aposentos. Ella no le había dejado dormir ni un ápice. Al final fue ella la que se desplomó de puro agotamiento, no él. La resistencia de Uzumaki era legendaria, incluso en otra vida. Él estaba orgulloso de ello. Tad dijo que, curiosamente, en los pasillos no había sirvientes ni damas de compañía. Además, no sentía a nadie más, excepto a Jaime en la puerta, en ningún lugar cercano. Quizás sea obra de Varys. Sea como fuere, no era de los que a caballo regalado le miran los dientes y escapó con éxito. Al final, nadie lo vio excepto Jaime, quien lo vio descuidado y comentó: ¿dormiste siquiera? Naruto le dedicó una sonrisa irónica, le guiñó un ojo una vez y se fue. Desde allí, regresó a toda prisa a sus aposentos en la fortaleza y se preparó. Fue sencillo cerrar la puerta con llave, destruir su disfraz, golpear su almohada con el puño hasta que pareciera que estaba durmiendo, y luego tirarse sobre el colchón y descansar hasta que entraran los sirvientes. No esperó mucho tiempo. Un rato después, oyó un grito de sorpresa que resonó por los pasillos. Parecía que los sirvientes habían entrado en la habitación de Raella y habían visto al dragón. Pronto correrían rumores por los pasillos. Sabía lo que vendría después y escondió una sonrisa en la almohada mientras se dejaba llevar por la corriente, contento de poder dormir lo poco que podía antes de que se desatara el infierno. Tal vez podría aprovechar esta oportunidad para hablar con Cersei y arreglar las cosas entre ellos dos. No iba a ser. Su hermana debía de estar despierta a esa hora o simplemente ocupada, porque no podía alcanzarla, por mucho que lo intentara. Qué raro en ella. Sabía a ciencia cierta que a Cersei le encantaba dormir hasta tarde, y que lo hacía siempre que podía. Que ella no le preocupara. Tampoco pudo contactar con madre ni con Tyrion, lo cual lo preocupó aún más. Terminó durmiendo intranquilo, incapaz de dormir de verdad, con la preocupación retorciéndose en su corazón como una vieja raíz nudosa. Siempre había odiado estar lejos de casa. Apenas unas horas después de su siesta, Jaime golpeó la puerta y lo despertó. Le informó que lo habían convocado para una reunión con el consejo privado. Eso, al menos, iba según lo previsto. Era muy agradable cuando las cosas iban bien. Naruto se puso un atuendo limpio y contuvo una sonrisa agridulce durante todo el camino hasta la puerta. Efectivamente, su hermano mayor lo esperaba al otro lado, con aspecto algo deteriorado. Claro, le habían dado la guardia nocturna, ¿no? Alguien debió despertarlo, o decidió entregar el mensaje él mismo. Sintió una nueva oleada de compasión al verlo. El pobrecito parecía a punto de desplomarse. Aún así, Jaime lo miró con curiosidad. Tienes una pinta rara hoy. ¿Qué estás tramando? Naruto adoptó una expresión de severidad mientras salía a hurtadillas. No sé a qué te refieres. ¿No deberías estar durmiendo? Jaime lo siguió. He tenido algunas horas, Nate. Estoy bien. Naruto le frunció el ceño por encima del hombro. Jaime. Estoy bien. Su hermano se mantuvo implacable, dándole codazos distraídamente. Hace años que no te veo a ti ni a mi padre. ¿Puedo pasar tiempo contigo mientras estás aquí? Naruto hizo una mueca. Bueno, sobre todo tú. Jaime le guiñó un ojo, demasiado absorto en la nostalgia como para darse cuenta. Papá sigue igual que siempre. Quizás con unas cuantas arrugas más, y veo que le ha sacado algunas canas. Naruto no pudo contener la risa agridulce que saltó de sus labios en ese momento. Jaime siguió adelante, felizmente inconsciente. ¿Cómo está mamá? Se refería a ella y al resto de la familia. Naruto percibió la necesidad tácita de su hermano y sintió que su corazón se encogía de nuevo de culpa. Jaime no los había visto en siglos. ¿Habría llegado alguna de sus cartas? Probablemente no. Aerys era un cabrón mezquino. No le extrañaría que quemaran cualquier misiva de la roca. Supuso que aún les quedaba un trecho por recorrer antes de llegar a la Torre de la Mano, donde se celebraba la reunión del consejo privado. Deberían charlar un rato. Mamá no ha cambiado mucho, dijo, y en cuanto mencionó a Johanna, tuvo que hablarle de Tyrion, Cersei y los demás. Todavía le gusta ayudar a la cocinera del castillo a hornear esos pastelitos. ¿Los que tienen limón? Naruto chasqueó los dedos. El mismo. Jaime suspiró con nostalgia. Los echo de menos.
En la Guardia Real no tenemos precisamente festines. No nos están matando de hambre, ¿entiendes? Ante su expresión de alarma, se apresuró a levantar la mano derecha para tranquilizarlo. Comemos comida más modesta. Pan, queso y cosas así. Un poco de faisán de vez en cuando. Naruto arrugó la nariz. Deberías cenar con nosotros esta noche. Jaime hizo una mueca. Me gustaría, por supuesto, pero ya conoces las reglas, al diablo con las reglas. Se giró hacia él, enseñándole los dientes. Eres mi hermano. Si digo que cenarás con nosotros, pues cenarás con nosotros, maldita sea. En ese momento, no pudo evitar notar lo delgado que estaba su hermano. Te vendría bien una buena comida. Reacio a darle la oportunidad de discutir, cambió de táctica. Por cierto, Tyrion cada día está más alto. Jaime aceptó la rama de olivo como lo que era. ¿Lo es ahora? Temía que fuera un enano. Naruto le dio una palmada en la espalda. Para nada. Te extraña, ¿sabes? Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de su hermano. Me sorprende que se acuerde de mí. Era tan joven cuando me fui. Bueno, lo hizo, y lo hace. Cersei y yo le hemos contado todo tipo de historias sobre ti. Una expresión complicada cruzó el rostro demacrado de Jaime. ¿Cómo está? Naruto no intentó ocultar su sonrisa. Vivaz y servicial. Jaime frunció el ceño. ¿Nuestra hermana? No pasó por alto el tono de incredulidad en su voz. ¿Útil? ¿Ahora el sol se pone por el este y sale por el oeste? Naruto le dio un codazo. Muchas cosas han cambiado desde que te fuiste. Claro. ¿Y ahora qué? ¿Te dejarás crecer la barba? Jamás. Preferiría cortarme la mano. Ten cuidado, solo tienes 2 de esos. Naruto chasqueó la lengua. Y tú solo puedes blandir una espada con una, mientras que yo puedo con 2. Ay de ti. Hey. Poco a poco, se fue acostumbrando a sus bromas mientras subían las escaleras que conducían a la torre de la mano. Era tan fácil olvidar que habían pasado años desde la última vez que vio a Jaime. Su hermano se había ofrecido voluntariamente para desviar y distraer a Eris, pero lo cierto era que hacía tiempo que no pensaba demasiado en él. Algún pensamiento de despedida, sí, pero poco más. Últimamente había estado tan absorto en sus sórdidos planes y posibles conspiraciones, demasiado ocupado criando dragones y preparándose para la guerra, que rara vez pensaba en su hermano mayor. No pretendía ignorar a Jaime, pero siempre había algo más de qué preocuparse. El pensamiento lo avergonzó. Apretó el antebrazo de su hermano, lamento no haber podido venir a buscarte antes. Tranquilo. Jaime se alborotó el pelo como el niño que ya no era. El primer año fue duro, lo admito, pero el ambiente ha mejorado últimamente. Eso sería obra tuya, hermano. Las palabras quedaron sin decir. Naruto le dio un golpe con la mano y lo empujó hacia atrás. Si tú lo dices, supuso que las cosas habían mejorado con la ausencia del rey loco. El aire se había aligerado y los sirvientes no parecían tan temerosos de que les cortaran la lengua. Dejando a un lado la locura, Aerys no viviría mucho más, incluso si lo liberaban de las mazmorras de Valle Oscuro. Ya había perdido un brazo, una pierna y un ojo por su misteriosa enfermedad, por no mencionar otras partes de sí mismo. Probablemente, ese bastardo seguía despellejándose hasta sangrar, arañándose, incluso ahora, donde quiera que lo hubieran escondido los Darklings. Qué cosa tan horrible, ¿verdad? Esta enfermedad suya. Qué lástima que nadie pudiera encontrar una cura. Qué lástima, de verdad. Naruto se llevaría el secreto a la tumba. Se había arriesgado al infligir el virus a Aerys, sabiendo que podría contagiar a otros al principio, pero afortunadamente la acción dio sus frutos. No solo había acelerado la caída del rey loco en los días previos a su captura, sino que había hecho que todos temieran siquiera tocarlo sin guantes. Incluso suponiendo que lo rescataran de las mazmorras en los meses siguientes, su locura solo se vería exacerbada por su cautiverio. Supuestamente ya era un lunático. ¿Quién sabía qué le gustaría ahora? El hombre se pondría furioso al regresar. Si es que regresaba, solo necesitaban que él diera un paso en falso. Y, al hacerlo, actuar abiertamente contra ellos. Una vez que eso sucedió. Llamarlo golpe de estado sonaba de muy mala educación, pero no encontraba otra palabra para describirlo. Gran parte del camino ya estaba despejado. Raya estaba firmemente de su lado. Viserys había sido eliminado del tablero por completo, aunque le pareció desagradable, lo que dejaba a Raegar como el último obstáculo, uno que sería eliminado en cuanto encontraran la oportunidad. Fue casi una lástima. Raegar quería decir, bueno, de verdad que sí.
En otra vida, podrían haberse hecho amigos rápidamente. A cualquiera que confiara en el poder de la profecía y escuchara los susurros de las viejas brujas no se le podía confiar el reino. Como soldado, sí, como noble, quizá, pero no como príncipe, y mucho menos como rey. ¿Y quién podía asegurar que no se convertiría en otro Aerys? Nadie. El príncipe ya estaba medio loco, igual que su padre en su juventud. Sería el primero en admitir que sus razones eran personales. Desde el casi desastre de Roca Casterly. Tocó a mi hermana. Puso sus manos sobre ella. Muere. Y tenía que ser la muerte, ¿no? No podían permitirse el exilio. No cuando podría regresar con un ejército a sus espaldas. Una vez que el dragón loco y su hijo fueran derrotados, Raya lo declararía su esposo, podrían sacar a los dragones de su escondite y todo encajaría en su lugar. Por supuesto, no se sabía si esto realmente funcionaría, el reino podría rebelarse. Estaban muy cerca del final, muy cerca, pero las cosas podían salir de cualquier manera. Tenían que estar a salvo, tenían que estar seguros, tenían que estar seguros. Jaime le dio un golpecito en la parte posterior de la cabeza, sacudiéndolo dolorosamente. Estás perdido en tus pensamientos otra vez, ¿verdad? Naruto parpadeó, sacado de su ensoñación por esas palabras. Su hermano debía de llevar un buen rato hablando para recurrir a eso. Solo pensaba. Murmuró en voz baja. Jaime lo pinchó. ¿Sobre qué? El futuro, dijo, señalando los amplios pasillos que se extendían ante ellos mientras bajaban las escaleras. ¿Alguna vez te acostumbras a todo esto? No, la verdad es que no, respondió su hermano. La verdad es que me alegrará despedirme de esto. Naruto casi tropieza en el acto. ¿Padre te libera de tus votos? Eso sería ciertamente explosivo, por decirlo menos. No como tal, respondió Jaime con evasivas. Al menos no todavía. Naruto podía imaginarse por qué. Planes dentro de planes, tramas dentro de tramas, estratagema tras estratagema. Aerys finalmente estaba fuera de la capital por primera vez en mucho tiempo, y en su ausencia, Tywin tenía casi todo el poder como mano del rey. ¿Por qué no liberar a Jaime ahora mientras pueden? Padre debe tener una razón para mantener a Jaime en ese lugar olvidado por Dios. Mantener a Jaime cerca de Aerys perjudicaba a los Lannister, sí, le daba al rey un rehén para usar contra ellos en caso de que se rebelaran, pero ¿qué pasaba si se consideraba lo contrario? Como guardia real, Jaime era el más cercano al rey a todas horas del día. Era un rehén, sí, pero un rehén armado. Alguien sumamente hábil con la espada. Aerys estaba débil y débil. Sí, por algún milagro, regresaba a desembarco del rey y esta farsa se convertía en guerra, bastaría con un solo golpe de espada para acabar con su vida. Un pensamiento terrible apareció en mi mente, casi demasiado horrible para soportarlo. Mata reyes. Rompedor de juramentos. Hombre sin honor. ¿Era esa la intención de Tywin? No, 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 Naruto levantó una mano para evitar ese horrible pensamiento y una explicación de su hermano. No me lo digas. Es mejor que no lo sepa. Después de todo, los caballeros parecían honorables cuando el honor se ponía en duda. Pero ¿cómo se defendía el honor de un rey loco? Un hombre que quemaba a sus enemigos, profería obscenidades y masacraba a cualquiera que se atreviera a oponérsele. Un rey tan odiado que uno de sus propios vasallos lo secuestró. ¿Cómo se defendía a un hombre así? Respuesta. No lo hiciste. En cambio, se concentró en la tarea en cuestión, porque luego venía el asunto de Chomei. A decir verdad, había considerado informar a Tywin y Jaime de antemano, pero finalmente decidió no hacerlo. Era un engaño necesario por su parte. Su padre necesitaba parecer sorprendido como los demás, para que no cayera bajo sospecha de hacer algo inapropiado. No, al final, estaría tan sorprendido como los demás. Jaime, doblemente. Quería sorprenderlo. Al menos ahora vería su reacción en persona. Por fin la puerta nos esperaba. Jaime arqueó una ceja. Vamos, hermanito. Naruto le dio un codazo. Soy casi tan alto como tú ahora. ¿Solo casi? Jaime ladeó la cabeza. ¿Es una medida nueva? No lo sabía. Dioses, cómo lo había extrañado. Entró en la sala con paso decidido y se sentó cerca de la cabecera de la mesa, con Jaime cuidándole las espaldas. Nadie se atrevió a protestar esta vez. Distraídamente, notó algunos cambios esta vez. O mejor dicho, ausencias. Carlton Chelstead y Orton Merriweather fueron los mismos de siempre, junto a Varys y Piselle. La ausencia de Lord Jon Connington se notó de inmediato, al igual que la de Ser Gerold Tower. Sin embargo, Ser Barristan Selmy sí estaba presente, lo que sugería un desaire deliberado por parte del Lord Comandante, lo que no hizo más que aumentar su desagrado por ellos.
No tenía ni idea de a dónde había ido Connington, ni por qué el supuesto maestro de leyes se burlaba deliberadamente de esta reunión, pero si pensaba congraciarse con ello, estaba muy equivocado. Tywin Lannister no tenía paciencia para idiotas ni tontos, y había empezado a pensar que Lord Connington era ambas cosas. Y hablando de tontos, Selmy miró a Jaime y tosió significativamente en su puño. Jaime le dedicó una sonrisa pícara y se negó rotundamente a reconocer el problema. ¿Se encuentra mal, Sir Lannister?, suspiró el hombre mayor, arrastrando el apellido. Te has equivocado de lugar otra vez. Por Dios. Naruto sintió que su ya moderada antipatía por el legendario caballero se endurecía como diamante. El hombre podría ser uno de los espadachines más hábiles de este lado de Poniente, pero era un patán en cuanto a juramentos y honor. Las promesas estaban destinadas a cumplirse, sin duda, pero llegaba un punto en que el sentido común debía prevalecer sobre los preceptos rígidos. Y en ese momento Barristan no estaba siendo sensato en absoluto. ¿Qué daño había en dejar que Jaime estuviera a su lado? ¿No había sufrido ya bastante? Después de todo esto. Pero no, Barristan tenía que aferrarse a su anticuado concepto del honor, sin importarle las consecuencias, porque era la única forma en que sabía ser. Pensar que alguna vez había admirado a este hombre y que quería ser como él. ¡Qué tonto era! En su ira, su lengua lo traicionó. ¿Qué tan hábil eres con esa espada, Selmy? El consejo privado se quedó en silencio. Barristan se erizó. Disculpe, señor. Jaime murmuró no en voz baja, pero eso no fue suficiente para detenerlo. Tu espada. Naruto se maldijo en sus adentros al pronunciar esas palabras, porque ya era demasiado tarde para retractarse. Lo arriesgaba todo solo por el honor de su hermano. Pero el plan, de repente, le había quitado todo el sentido, porque una rabia negra se había despertado en él, y con ella, una sed de venganza. Nadie se lo negaría, salvo el propio Tywin, y su padre no estaba allí. ¿Cuántas batallas has ganado con esa espada? La expresión rígida de Barristan se relajó un poco al contemplar el arma en cuestión. Tras un momento de pausa, apoyó una mano en la empuñadura de su fiel compañero y se volvió pensativo. Más de lo que cuento. Puedo empatizar. Naruto asintió levemente. Llega un punto en el que has matado a tantos que el número deja de importar. Cuando las vidas de los hombres se convierten en poco más que migajas de pan. Barristan frunció el ceño ante la mordacidad de sus palabras. Pero esta vez, Naruto no le dio la oportunidad de rebatir. Se puso de pie de un salto, desenvainó la espada lluvia roja y la clavó en la mesa con un crujido horrible. La hoja clavó la espada profundamente. El acero valirio siempre lo hacía. Ella se hundió 7 centímetros en la mesa de roble y la habría atravesado limpiamente si él la hubiera dejado. Pero se detuvo para causar efecto. Lluvia roja. Puso una mano sobre la espada carmesí y la arrancó, dejando ver el reluciente acero valirio que contenía. No es rugido brillante, pero me ha servido bien estos 2 últimos años. La espada era a la vez símbolo y espectáculo. Un recordatorio de la gran orca Greyjoy y del ahogamiento de la casa Drum. Todas las miradas se posaban en ella, y no solo por la rareza del acero valirio. Esta espada tenía una historia sangrienta, incluso mucho antes de que llegara a sus manos. Piselle parloteó. Un buen trofeo, mi señor. Gracias, gran maestre, le dedicó al anciano una sonrisa límpida antes de volver la vista hacia Barristan. ¿Tu espada tiene nombre, Selmy? Todas las mejores espadas lo tienen. Jaime resopló detrás de él, adivinando su juego. Siempre había sido inteligente. El resto del consejo privado, incluso Varys, sabiamente permanecieron en silencio, y bien que lo hicieron. Porque él los habría apuñalado sin remedio por insultar a su hermano mayor. Mi espada no tiene nombre, dijo Barristan finalmente, inclinando la cabeza levemente. Aún así, la considero confiable. Eso. Como si la espada fuera solo un trozo de metal. Una simple herramienta. El acero valirio tenía vida propia. Algunos incluso dirían que estaba vivo. Quizás lo estuviera, en cierto sentido. Más ligero que las armas tradicionales, cualquier arma fabricada con él estaba perfectamente equilibrada, una extensión de la voluntad del portador, una que se movía contigo al atacar. Podía cortar casi todo, requería un mantenimiento riguroso con herramientas especiales, y aún así, Red Rain nunca le había fallado en un combate. El acero normal se doblaba y se doblaba. Pero este acero, esta espada escarlata, no lo había defraudado. Sospechaba que nunca lo haría. Ser Barristan Selmy jamás conocería la alegría intrínseca de empuñar semejante arma, porque cada vez era más evidente en eso en lo que se convertiría.
No solo en un arma, sino en una herramienta para aquellos a quienes consideraba sus amos, su honor en una espada Roma en sus manos. O en este caso, en las de la dinastía Targaryen. Qué increíblemente decepcionante. Algo caliente y furioso se encendió en lo más profundo de su pecho. Y me preocupa tu falta de fe, replicó, burlándose de Barristan con una indiferencia que habría enorgullecido al mismísimo príncipe renegado. Dime, ¿cómo vives honrando ese código tan rígido? Debe ser terriblemente incómodo, dada tu posición. Barristan irguió los hombros y levantó la barbilla para mirarlo fijamente. ¿Te atreves a cuestionar mi honor? En ese instante, Naruto aceptó una verdad fundamental. Nunca se parecería a este hombre. De hecho, había sido un niño ingenuo al aspirar a tal objetivo. ¿Cómo podrían ser iguales? Barristan se creía honorable, y quizás en su mente lo era, porque cumplía sus juramentos. Tenía las manos limpias. Mientras tanto, los brazos de Naruto estaban empapados de sangre, dedos y palmas, empapados hasta las muñecas por las vidas de inocentes y culpables. Nunca volverían a estar limpios. Lo aceptaba. La vida no era tan blanca y negra como dictaba el honor. También había grises. Demasiados grises. Había cometido errores. Podía ser honesto al respecto. Pero Barristan. Lo cuestiono todo sobre ti, dijo, blandiendo lluvia roja hacia Selmy por encima de la mesa y colocándole el pomo en el hombro, indiferente a cómo Meriwether y Chelsted se encogían en sus asientos al ver la espada acercarse peligrosamente a sus rostros. ¿Qué pasó con el chico que se puso una armadura prestada y participó en el torneo de Blackhaven como caballero misterioso? ¿El que luchó contra el mismísimo príncipe Duncan? Sus palabras hicieron estremecer al caballero mayor. ¿A dónde fue Barristan el audaz? El hombre hizo otra mueca, casi una mueca. Aún así, insistió. ¿Cuándo te perdiste de vista? Casi gruñó. Presumes de honor, predicas bondad, pero no sabes nada de eso. Tú también tienes hermanos. A un verdadero caballero le importaría un bledo si quisiera pasar unos segundos más con mi hermano, a quien, te recuerdo, no he visto en años. Jaime puso una mano sobre su hombro y la calma regresó como agua purificadora. Dioses, odiaba este lugar. Raya era lo único bueno. Respira, se recordó. Cálmate, aunque solo sea por ella. Naruto exhaló, liberando su ira en un instante. Te diré algo, dijo entre dientes, ya que parece que discrepas con la postura de mi hermano, ¿por qué no lo convertimos en un juego? Dejó que las palabras flotaran entre ellos, el momento se extendía hasta su cenit. Y entonces, justo antes de que Barristan pudiera preguntar qué buscaba, se le adelantó. Vamos a batirnos en duelo. Si logras vencerme, mi hermano estará a tu lado. Se burló de la sola idea. Pero cuando gane, y lo haré, Jaime podrá estar donde le plazca. Barristan parecía haber mordido un limón. ¿No sabías pelear por algo tan insignificante? Todos hicieron una mueca ante esas últimas 3 palabras. Varys chasqueó la lengua en señal de acuerdo. Imprudente. Naruto inhaló furioso por la nariz. ¿Qué insignificante? Jaime gimió en su mano dominante. Maldito idiota. Naruto se abalanzó sobre la mesa sin hacer ruido, salvando la distancia que lo separaba de Barristan en un instante. El anciano caballero ni siquiera tuvo oportunidad de defenderse, y mucho menos desenvainar su espada a tiempo antes de que el acero escarlata le alcanzara a la garganta. Se detuvo a punto de esculpir una sonrisa roja en su cuello. Incluso entonces estuvo cerca, el filo mortal de lluvia roja tocó la vena yugular del hombre y le arrancó una gota de sangre de la piel. Se quedó allí, sobre la mesa, cerniéndose sobre él, listo para cortarle la cabeza. El momento se prolongó hasta la eternidad mientras mantenía a raya a Barristan. «Estás loco», replicó el caballero. «No puedes pensar que te saldrás con la tuya con algo así. Podría haberlo matado en ese instante. Quizás debería, sin importar las consecuencias. Pero si lo hiciera, todo se arruinaría. Si mataba a Barristan ahora, a sangre fría, todo se desmoronaría. No tendría más remedio que huir. Olvídense de Tywin, Raya quedaría completamente destrozada si lo hiciera. No solo ella, sino también Nymeria y Lyanna, luego Ella, e incluso Cersei. El recuerdo de sus rostros bañados en lágrimas cruzó por su mente y, en ese momento, eso fue lo que finalmente decidió las cosas. No su rabia por Jaime, sino su propio egoísmo innato. Inhalando profundamente, dio un paso atrás, saltó de la mesa y, de mala gana, envainó su espada. Los lazos familiares no son poca cosa para mí, a diferencia de ti, dijo, mirando a Selmy con una mirada ardiente, con una mano aún apoyada en la empuñadura de la espada.
Harías bien en recordarlo antes de volver a insultar a mi familia. La edad puede traer habilidad, pero la juventud trae velocidad y fuerza. Barristan se mordió la lengua, pero inclinó la cabeza. Entendido. Qué bonito. Naruto le lanzó un pañuelo y señaló el cuello del hombre. Mejor límpialo antes de que se infecte. Barristan lo hizo apresuradamente. Mientras lo hacía, la mirada de Naruto se dirigió a la espada del hombre, todavía en silencio en su vaina. La ira ardía en su corazón como el aliento de un dragón y esta vez, no se molestó en reprimirla. En segundo lugar, tengamos ese duelo hoy. Necesitaba bajarle los humos a este hombre o nunca estaría satisfecho. Podemos llevarlo al campo de prácticas cuando terminemos aquí. Jaime se pavoneaba detrás de él, disfrutando de la escena. Buena idea, hermano. Mejor cruzar espadas allí donde nadie puede salir herido. Naruto sonrió. O podríamos tenerlo ahora con acero real. Luchar con espadas sin filo no es divertido, ¿no te parece? Vio a Barristan tomarle la medida de nuevo. Listo y dispuesto a luchar a pesar de que este último vestía armadura completa mientras que él solo vestía tela. De repente, el espadachín no parecía tan seguro de sí mismo. La confianza se convirtió en una silenciosa cautela, y la cautela se transformó en preocupación mientras observaba. Lo había desconcertado. Bien. Tal vez una derrota le haría entrar en razón en esa cabeza dura. De todos modos, ansiaba acción, aunque tuviera que ser allí. César. No iba a ser, al menos no en ese momento. Tywin irrumpió por la puerta y se sentó a la cabecera de la mesa con una mirada sombría. Eso fue suficiente para sofocar el fuego que le quemaba las entrañas. Porque si él era un infierno, entonces el hombre era hielo, frío e inflexible, completamente impasible ante sus disputas. Los miró a todos como un padre decepcionado. Finalmente, suspiró. Si tienen que pelearse, esperen a que terminemos. Hasta entonces, tenemos asuntos que atender. Chelstead volvió a la vida, tan cobarde como siempre. Estábamos esperando a Lord Connington, el padre se mantuvo implacable. Si no está, llega tarde. Y si llega tarde, no tiene nada que hacer en este consejo. Los señores se estremecieron, intimidados por sus palabras. Naruto intercambió una mirada triste con Jaime, esforzándose al máximo por no reír. Siempre era increíblemente entretenido ver trabajar a padre. Se consideraba un don nadie, pero mientras que se había centrado principalmente en la persuasión, por la fuerza si era necesario, Tywin era un maestro de la intimidación solo con palabras. Una sola mirada suya podía hacer que cualquiera, excepto el rey, reconsiderara sus palabras. En realidad, estaba aprendiendo del maestro. ¿Y tú?, dijo Tywin, volviéndose hacia él con la misma mirada severa. Mantén esa espada envainada en esta habitación. A menos que prefieras pagar por otra mesa. Naruto bajó la mirada hacia el profundo corte que había hecho en la madera de roble. Uy. Sabía cuándo comportarse como un hijo obediente e inclinó la cabeza. Como usted diga, padre. Bien. Tywin asintió. Continuemos, entonces. Meriwether se retorció las manos con inquietud, ansioso por cambiar de tema. ¿Y la reina? Dijiste que debería participar en estas reuniones. He enviado a un sirviente para garantizar precisamente eso. Su gracia se unirá a nosotros en breve, sospecho. Naruto reprimió una sonrisa pícara y satisfecha y recuperó su asiento. Esperemos que sí. Tywin lo miró con severidad, pero se aquietó al ver que no protestaba. Muy bien. Ahora, en cuanto al asunto de los impuestos de este año, he tomado una decisión. Reduciremos la cantidad que se entrega a la capital este año. Chelstead se burló, contento de estar de nuevo en su salsa. ¿Bajarlos? Absurdo. Mejor subirlos. La corona necesita todo el dinero que pueda conseguir. Tywin arqueó una ceja dorada. No sabía que Aerys estuviera en deuda con el Banco de Hierro. Chelstead resopló con descaro. No lo somos, pero tenemos las arcas llenas, señor Han, lo tranquilizó Meriwether. De hecho, nunca mejor. Chelstead le siseó una imprecación como un gato escaldado. No se suponía que le dijéramos eso. Varys suspiró. Lord Tywin no puede hacer su trabajo si desconoce el estado del reino. Tú lo sabes. El labio de Naruto se curvó. Qué calumnia sin sentido. Tywin asintió. En ese caso, no debería haber problema en prescindir de los impuestos este año. Chelstead parecía como si le hubieran dado un golpe en la cara. ¿Sin? Balbuceó, casi tropezando con la palabra. Como si no fuera nada, añadió Piselle, disfrutando mucho del retorcimiento del señor menor.
Uno pensaría que, dada su posición, sabrías el significado de la palabra. Merriweather levantó las manos fingiendo encogerse de hombros y negó con la cabeza. Me temo que son deudas de juego. No se le dan muy bien administrar el dinero. Exactamente. Tywin chasqueó la lengua en respuesta antes de volver la vista hacia el maestro de la moneda. El reino está plagado de conflictos, idiota. El insulto provocó un respingo en el señor menor y una sonrisa burlona compartida en sus hijos. Bien podríamos declarar la guerra a Valle Oscuro por esta estupidez. Eliminar los impuestos de la capital por completo este año tranquilizará mucho a la gente común. Lo que no se dijo fue que debilitaría desembarco del rey por un tiempo y, por definición, a los Targaryen. Pero estos señores codiciosos con sus dedos mugrientos no necesitaban saber eso ahora, ¿verdad? Chelstead se enfureció ante los insultos, recordándole a Naruto a un caballo hosco que se niega a ser ensillado. Soy el maestro de la moneda, no tú, y digo, las puertas se abrieron detrás de ellos, interrumpiéndolo a mitad de su discurso. Raya entró en ese mismo momento. Si Naruto no lo hubiera sabido, habría pensado que estaba escuchando, esperando una oportunidad. En cualquier caso, había elegido bien el momento y el atuendo. Hoy lucía resplandeciente con un vestido que dejaba al descubierto los hombros y que lucía los colores de su casa. Era una prenda elegante y fluida, no tan larga como para impedirle moverse con rapidez, pero igualmente llamativa. Dios, estaba sorprendido de que ella pudiera caminar derecha después de anoche. Y allí, encaramado sobre su hombro derecho como un orgulloso halcón bebé, la brillante joya de su conjunto, estirando el cuello de un lado a otro para mirar alrededor de la habitación como un recién nacido curioso. Chomei. Mientras observaba, el bebé dragón Biju extendió sus 6 alas y gritó. Escree. 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 Arco, mierda. Decir que el consejo privado se quedó sorprendido habría sido quedarse corto. Merriweather y Chelstead se pusieron de pie de un salto con un grito de sorpresa, Barristan se resistió, Piselle se puso blanco como una sábana y Varys, bueno, nunca pudo leer realmente las expresiones de ese bastardo, pero aún así sintió un extraño destello de sorpresa en él. Probablemente no esperaba que Chomei eclosionara tan rápido o se viera así. Tywin simplemente se quedó mirando. Naruto se obligó a parecer sorprendido también, mientras contenía la risa. Jaime tenía una mano en la empuñadura de su espada, pero una mirada severa de su padre lo detuvo. De mala gana apartó los dedos de la hoja y se quedó mirando el pequeño milagro. Que los dioses sean buenos. Así es. Raya se pavoneó, ocupando el asiento frente a él, justo al lado de Naruto. Hola, mis señores, asintió, sin importarles su estupefacción. Se ven bien hoy. Su mirada se posó en él y se detuvo allí un poco más de lo estrictamente apropiado. Lord Lannister. Su mirada se dirigió al anillo que llevaba en el dedo, hábilmente escondido dentro de su puño cerrado. Pero qué atrevida fue hoy. Estás jugando un juego peligroso, esposa mía. Él adoptó una expresión impasible e inclinó la cabeza brevemente. Su excelencia. Por un momento pensó que ella podría saltar la mesa y tomarlo en ese mismo momento. El pensamiento lo calentó en más de un sentido. Veo que Lord Connington no está hoy, continuó ella, sin venir a cuento, mirando más allá de él, al único asiento vacío de la sala. ¿Le ha ocurrido algo? Naruto le pasó el testigo a Jaime con una simple mirada, y su hermano lo recogió con una reverencia. Creo que no se encuentra bien, su gracia. Una lástima. Entrecerró los ojos, aunque brevemente. No importa. ¿Empezamos? Merriweather se quedó boquiabierta, levantando un dedo tembloroso para señalar a la criatura sobre su hombro. Es un maldito dragón. Raya sacudió la cabeza, acomodando distraídamente un mechón suelto de cabello plateado pálido detrás de una oreja. Pues sí que lo es. Qué astuto de tu parte darte cuenta. El mérito era de quien lo merecía, Tywin se recuperó a continuación. ¿Cómo consiguió semejante maravilla, su excelencia? ¡Ay, Dios mío! Naruto conocía ese tono. Su padre estaba furioso. Últimamente coleccionó curiosidades a menudo. Raya cumplió su parte, estirando distraídamente la mano para acariciar la cabeza de Chomei y arrancarle un trino de satisfacción a la cría de la bestia Biju. Lord Varys tuvo la amabilidad de conseguirme el huevo de este pequeño. Tuve la suerte de que eclosionara en mi hogar anoche mismo. Todas las miradas se volvieron hacia Varys. Naruto contuvo la respiración, preparándose para la traición. Con solo una palabra, la araña podría condenar su causa a la destrucción. Todo su cuerpo se tensó como un resorte, listo para entrar en acción. No tenía por qué preocuparse. El eunuco se cubrió las mangas con ambas manos e inclinó la cabeza.
En efecto, mi señora. Parece que la fortuna nos favorece hoy. Piselle murmuró algo que sonó vagamente despectivo y exasperado. Otros no eran tan silenciosos con sus lenguas. Fortuna. Farfulló Chelstead, tan cobarde como siempre. La bestia es una mutante. Deberíamos matarla. Raya se volvió hacia él, con el rostro pálido y atronador. Disculpe, Sir. Es una abominación. Le susurró el maestro de la moneda. Una afrenta a los dioses. Míralo. Chomei le siseó. El rostro de la reina se ensombreció aún más. Te olvidas de ti misma. Cállate. Tywin podría haber intervenido entonces, haber dicho algo, haberle gritado al idiota, haberlo intimidado para que guardara silencio. Pero no lo hizo. Naruto tenía una sospecha de por qué. No lo haré. Efectivamente, Lord Chelstead señaló a Chomei con el dedo, ciego a su propio peligro. Los dragones están extintos. El mundo ha visto su fin y buena suerte. En su ataque de ira incandescente, no se dio cuenta de que muchos de sus compañeros consejeros se alejaban de él mientras hablaba. Lo último que necesitamos es un monstruo incontrolable como ese volando por ahí, haciendo lo que le place. Barristan le gritó. Contrólate, hombre. Te diriges a la reina. Chelstead respondió con un gruñido. Calla. Me oirán. Demasiado tarde. Chomei se abalanzó sobre él y le arrancó de un mordisco el dedo al señor, que gritaba, a la altura del nudillo, arrancándolo con un crujido horrible. La sangre se derramó por todas partes. Un poco salpicó el rostro de Raella, pero a ella no pareció importarle. Chelstead retrocedió con un grito de dolor y se tambaleó hacia atrás, agarrándose la mano ensangrentada, en estado de shock. Merriweather parecía a punto de desmayarse al verlo. Varys observaba impasible. El rostro de Piselle se había vuelto de un gris ceniciento, a juego con su barba. Durante todo ese tiempo Tywin no dijo ni una palabra. Chomei siseó una carcajada mientras mordía el dedo de Chelstead, devorándolo al instante. Scraw. Sabe a pollo. El señor demacrado buscó su cuchillo. ¿Ves? Es salvaje. Debe morir. ¿Salvaje, dices? Raya lo miró fijamente, indiferente a sus gritos. ¿Podrías repetirlo, mi señor? Naruto se inclinó hacia adelante en su asiento, ansioso por ver qué haría su esposa a continuación. Raya no decepcionó. La corona le agradece sus servicios, Lord Chelstead. Había una gélida inflexibilidad en los ojos de la reina, una mordacidad en sus palabras que él conocía muy bien. Queda relevado del servicio. El hombre palideció al darse cuenta del peligro. Mi reina, solo quería decir, ella no le dio la oportunidad de terminar. Dracarios. Chomei extendió sus 6 alas, arqueó su cuello y escupió una columna de fuego verde al pecho del señor. Chelstead no tuvo ninguna oportunidad. Estaba demasiado cerca, demasiado herido, demasiado desprevenido. El napalm lo golpeó en el centro del cuerpo y se extendió más rápido que un incendio forestal. Intentó sofocarlo con las palmas, pero fue un error. El fuego saltó rápidamente a sus manos y mangas, consumiéndolas también. Lo que siguió no fue nada lindo. Naruto nunca había visto arder a un humano. No de cerca. No así. La llama de dragón ardía con una rapidez y un calor inigualables, eclipsando incluso al mismísimo fuego salvaje. En cuestión de segundos, el pobre hombre quedó completamente consumido. Cualquier súplica de misericordia que pudiera haber hecho fue absorbida por el infierno. Observó a Chelstead agitarse en las llamas y ahogó un leve atisbo de culpa en su corazón por el pobre hombre. El fuego era una mala opción. Sin embargo, esto era necesario, parte del plan. Un medio para un fin. Las acciones de Raya hoy la ayudarían a forjar su propia reputación, lejos de la sombra omnipresente de Aerys. Sabía que esto debía dolerle. Era un alma bondadosa. No le gustaba herir a los demás. Aborrecía la violencia. Y, sin embargo, la bondad no conmovía a estos señores. El miedo sí. Era una simple realidad. Él y Raya sabían que alguien se opondría hoy, pero no quién. Dijo que alguien estaba destinado a morir. Francamente, ya sabía quién no se atrevería a denunciarlos. Varys era demasiado astuto como para convertirse en un objetivo, y Piselle mantendría la calma mientras Tywin lo hiciera, lo cual, por supuesto, haría. Asimismo, Merriweather era demasiado adulador de la causa Targaryen como para atreverse a denunciarlos. Además, la llamada Guardia Real estaba demasiado en deuda con el rey como para alzarse contra su familia. En verdad, había sospechado que Jon Connington sería el peón en la pira, pero parecía que alguien, probablemente Nymeria, había llegado a él primero. Lord Carleton Chelstead también serviría igual de bien.
Mientras miraba, el señor en llamas cayó al suelo con un grito angustiado y se retorció allí en medio de la piedra, buscando desesperadamente extinguir el fuego que lo consumía con esfuerzos cada vez más débiles. Contra todo pronóstico, sobrevivió a la terrible experiencia. Probablemente en parte porque Chomei aún era un recién nacido. Si cualquier otro dragón le hubiera lanzado su aliento, ya estaría reducido a cenizas. Habría sido una muerte más rápida, incluso misericordiosa, dirían algunos. Naruto se preguntó distraídamente si el arrogante señor aún sobreviviría, si se podía llamar vivir con esas horribles quemaduras. O eso creía, hasta que Chomei se arrastró por la mesa, se movió hasta el borde y miró a Chelsted. El señor, gravemente quemado, levantó una mano ennegrecida para defenderse, con un susurro ronco. No. Chomei miró a Raella, esperando su orden, vida o muerte. La sala contuvo la respiración. Dracarys, entonó Raella solemnemente una vez más, sellando el destino del maestro de la moneda. El largo cuello de Chomei giró bruscamente mientras lanzaba una llama verde por segunda vez sobre su presa, consumiéndola de nuevo. Chelsted chilló lastimeramente en medio de las llamas, un gemido agudo que pronto se apagó en un jadeo gorgoteante al desplomarse sobre el suelo de piedra. Raella se levantó de su silla y rodeó la mesa para pararse junto a su cuerpo ardiendo sin vida. Mirándolo desde arriba, y a la vista de los otros señores, dio otra orden. Quis salvar. Espera, ¿no era eso lo que en Alto Valirio significaba festín? Chomei se abalanzó sobre el cadáver humeante y lo desgarró con furia ante la mirada de los señores. No era un lugar tranquilo. Tampoco era agradable. Supuso que ese era el punto. Tenía algo que decir, y el único lenguaje que estos señores entendían era el de la violencia. Que sea violencia, entonces. Barristan se arrodilló ante Raella e inclinó la cabeza. ¿Cuál es tu voluntad, mi reina? Naruto resistió por poco el impulso de estrangular al hombre en el acto. Dándose la vuelta, Raella les sonrió a todos, sin importarle la sangre en su rostro. Naruto sintió que se le helaba el corazón al verla salir de la sombra de Aeris y alcanzar su plenitud. Parece que tenemos una vacante en este consejo, dijo con una sonrisa tímida. ¿Alguien querría servir como maestro de la moneda en lugar de Lord Chelsted? Nadie se ofreció voluntario. No era de extrañar. Meriwether se había desmayado en su asiento. Varys y Piselle claramente no querían saber nada. Según la ley, Barristan y Jaime no podían aceptarlo, y Tywin ya era mano del rey. Parecía que tendrían que reclutar a alguien más. Y entonces Raella se volvió hacia él. Lord Nathaniel, ¿asumirás esta responsabilidad hasta que se elija a otro? Esta vez, la sorpresa de Naruto fue genuina. Espera, ¿qué? ¿Eso era parte del plan? No recordaba que formara parte del plan. ¿Lo estaba poniendo a prueba? No estoy seguro de si debería. Mi hijo acepta, respondió Tywin sin vacilar. Le servirá fielmente, su gracia. Naruto siseó un suspiro enojado hacia su padre. Hablaría con él más tarde. Excelente. La reina aplaudió y se pavoneó mientras regresaba a su asiento. ¿Seguimos? Creo que estábamos hablando de abolir los impuestos este año. Tywin se entusiasmó con el tema inmediatamente. Lo estábamos, su gracia. Esta vez, nadie se atrevió a objetar. Tywin no estaba feliz. Siendo justos, Naruto sabía que su padre no estaría muy contento con la situación ni con él en ese momento, no después de la espectacular sorpresa que había dado, pero simplemente no podía hacer nada al respecto. Cualquier intento de mitigar la ira del hombre lo habría arruinado todo. Su conmoción, y también su ira, eran un sacrificio necesario para desviar las sospechas de los Lannister, y lo consideraba un sacrificio digno, aunque enfadara a Tywin. Por eso no le sorprendió que todos lo abandonaran a merced de su padre. De hecho, en cuanto concluyó la reunión del consejo privado, se vio acorralado y se le ordenó quedarse mientras los demás se marchaban desesperados, excusándose. Meriwether salió tambaleándose, con cara de haber visto un fantasma. Piselle murmuró algo sobre escribir a la ciudadela, mientras Varys lo miraba con lástima, sin duda consciente de la reprimenda que estaba a punto de recibir. Jaime demostró ser particularmente rápido para salir de la habitación, aunque él y Barristan tenían un cadáver que retirar. Lo que quedó de uno, en cualquier caso. Chomei había comido bien. Al final, Raella fue la última en irse. Se quedó cerca con una sonrisa, radiante de satisfacción, pero sin atreverse a tocarlo en público por temor a que alguien comentara al respecto. No se le escapó cómo ella no dejaba de frotar el anillo que él le había regalado. En ese momento, parecía la joven reina que estaba destinada a ser, libre de la sombra de su familia.
Maestro de la moneda, casi tarareó su nuevo título, espero poder discutir asuntos del reino contigo en el futuro. Reprimió un agradable escalofrío. Dioses. Ni siquiera intentaba ocultarlo, ¿verdad? Mientras no hiciera nada evidente en público, suponía que podría salirse con la suya. Pocos se atreverían a cuestionarla antes, y menos aún ahora, después de la treta de hoy con Chomei. El fuego de dragón tenía una forma de ganar discusiones donde las palabras y las espadas no podían. Algunos lo harían de todos modos, lo sabía. Unos pocos podrían tener éxito. Desembarco del rey no era Roca Casterly, donde él y Tywin lo controlaban todo. Era peligroso. Tardíamente se le ocurrió que probablemente debería enseñarle a defenderse en el futuro. Probablemente fuera una buena idea. La Guardia Real estaba muy bien, pero ni siquiera Jaime podía detener todos los cuchillos en la oscuridad. Después de todo, solo haría falta un imprudente. ¿Estás disgustado, mi amor? Raya empezó a hablar en alto Valirio de repente, sorprendiéndolo. Pareces molesto. Naruto tosió con fuerza, recuperándose rápidamente al darse cuenta de que estaban a salvo. Siendo un dialecto antiguo que pocos en Poniente hablaban últimamente, salvo los Targaryen, Aerys se había encargado de ello, el hecho de que Raya hablara en su lengua materna demostraba de inmediato su deseo de discreción. Ni siquiera Tywin lo hablaba muy bien, aunque sospechaba que esto último era por despecho hacia el rey loco, no por incapacidad para aprender. Vaya. Se me ocurrió una idea. Quizás enseñarle a Raya su idioma. Podría intentarlo. Marido. Se había perdido en su propia cabeza otra vez, maldita sea. Por su aspecto, estaba a punto de tocarlo, y él no podía permitirlo. Al menos no en público. Todavía no. Esposa, replicó en su propio Valirio impecable, deleitándose con el repentino deleite que cruzó su rostro al pronunciar la palabra. Y no estoy enojado contigo. Simplemente no esperaba que me asignaras un puesto en tu consejo privado. Raya ladeó la cabeza. ¿Preferirías ser maestra de barcos? ¿O quizás leyes? Se rió con tristeza. Preferiría no tener nada si te da igual. Tonterías. Chasqueó la lengua, desafiante y juvenil. Te recompensaría por tus servicios, y no tengo mucho más que ofrecerte. Dejando a un lado tu señorío, ya posees un poder incalculable y, además, una espada de acero Valirio. ¿Qué más podría darte? Ya me has entregado a ti mismo. Ese es el regalo más grande de todos. Fue lo correcto decir. Raya se retorció bajo su mirada, rozando sus piernas. ¿Me visitarás de nuevo esta noche, corazón? Le dedicó una mirada prolongada, que lo hizo sonrojarse aún más. Te anhelo. Quiero tocarte. Y quiero que me toques a cambio. Quiero tus manos sobre mí. Te quiero dentro de mí. Al final, la parte de atrás de su cuello ardía roja como rosas. Inclinó la cabeza para disimularlo y volvió a la lengua común, poniendo fin a la conversación antes de que alguno de los dos cometiera alguna tontería. Como mi reina ordene. Ella se pavoneó y le tendió la mano. Puedes arrodillarte. Naruto se arrodilló, tomó su mano y la llevó hábilmente a sus labios, dándole un firme beso en los nudillos. Vivo para servir. Raya se estremeció de una forma placentera. Sus ojos violetas se entrecerraron. Espero grandes cosas de usted, mi señor. Aunque el camino sea largo y difícil, estoy segura de que estará a la altura de las circunstancias. ¿Largo y duro, eh? ¿A la altura de las circunstancias? Mujer malvada y desenfrenada. Tras ellos, Tywin tosió con el puño cerrado, interrumpiendo tanto sus pensamientos como la conversación. Quisiera hablar con mi hijo a solas, su gracia. Esperaba un destello de enfado por su parte, y se sorprendió al verla sonreír. Claro, viejo amigo. Te dejo con lo tuyo. Y diciendo esto, se marchó, cerrando la puerta tras ella. Tywin estaba sentado en su escritorio. Naruto también se levantó, pero no intentó sentarse. Ni le ofrecieron una silla. No esperaba ninguna de las dos cosas. La jugada inicial le correspondía, así que la hizo con una ceja levantada. Viejo amigo, ¿eh? Tywin no se sonrojó, nunca lo hacía. Había empezado a pensar que el hombre era incapaz de hacerlo. Una historia para otro momento. La reina tiene un dragón. Incluso ahora, escogía sus palabras con cuidado. Desembarco del rey tenía demasiados ojos y oídos para su gusto, incluso con Varys y sus pajarillos de su lado. Nunca se sabía quién podría estar acechando en los pasillos, o incluso si había pasadizos secretos tras dichos muros. Así lo hace. Lo esperabas. No fue una acusación por parte de Tywin, sino más bien una declaración. Naruto se encogió de hombros, eligiendo sus palabras, y sus mentiras.
con infinito cuidado para cualquiera que pudiera estar escuchando. Lo sospechaba, dado su amor por los huevos de dragón. Esta es una era de magia y milagros, me sorprende que no haya aparecido uno todavía. Allí, por si acaso alguien estaba escuchando. Que intentaran desenredar sus palabras. Tywin asintió. ¡Qué listo! La próxima vez avísame con antelación. No pude. Esperaba una reprimenda. Pero nunca llegó. En lugar de eso, su señor padre desplegó un trozo de papel, puso su pluma sobre él y comenzó a escribir otra carta. Me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad. El repentino cambio de tema lo desconcertó, aunque solo fuera por un instante, antes de que ella comprendiera a dónde quería llegar su padre. Joven, ambicioso, despiadado, la crueldad es misericordia con nosotros mismos. Lo es. Tywin hizo una pausa en lo que estaba escribiendo y asintió a pesar de la interrupción. Me alegra ver que recuerdas esa lección. ¿Cómo podría no hacerlo? Lecciones, lecciones, tantas lecciones. Tantas cosas que aprender. Y las había aprendido. Las había absorbido como una esponja. De algunas se arrepentía, aunque reconocía su eficacia. Tywin era, como mínimo, un hombre eficiente. No descartaba lo que podía usar y había empuñado el arma que era contra los enemigos de la casa Lannister. Sinceramente, hubo momentos en los que hubiera deseado no ser tan pragmático al respecto. Recuerdo cada lección, refunfuñó Naruto con tristeza, apretando un puño a su costado. Lo que me hace preguntarme qué intentas enseñarme al meterme con calzador en este papel. ¿Maestro de la moneda? Yo. Ahora que Raya no estaba allí, se burló de la sola idea y negó con la cabeza. Soy bastante bueno gastando dinero, pero toda una vida de riqueza desmesurada no me ha enseñado mucho a administrarlo. Tywin lo miró fijamente. Y aún así, la reina te nombró para este puesto. Lo secundaste. Porque creo que estás a la altura de lo que te pido. Naruto hizo una pausa, momentáneamente sorprendido. Eso era un gran elogio viniendo de él. En efecto, su padre terminó de escribir la carta y la selló con su anillo, sin duda con la intención de entregársela él mismo a los cuervos. Las finanzas del reino pueden estar en crisis gracias a Chelsted. Estaba robando del tesoro. Naruto frunció el ceño. ¿Y cómo lo sabes? Varys no es el único con espías en la capital. Ah. Mimería, entonces. La había mantenido ocupada. Ser maestro de la moneda es un gran desafío y una oportunidad. También es un trabajo extremadamente tedioso, estresante y, debo recordarte. Ingrato, respondió Naruto. Tywin se recostó en su silla para observarlo. Es como ser el rey. Oh, se quedó quieto, reflexionando. ¿Podría ser esta otra lección? ¿A cuántas personas has matado, hijo mío? Preguntó Tywin de repente, sorprendiéndolo. ¿Docenas? ¿Cientos? Más. Mucho más. Muchísimo más. Naruto apartó la mirada y dijo. Sí. Tywin lo miró fijamente. Miénteme otra vez y te enviaré de vuelta a Roca Casterly con tu hermana. Miles. La palabra era ceniza en su lengua, el recuerdo se oscurecía mientras agachaba la cabeza. Quizás más. No lo recuerdo. Con el rabillo del ojo, vio a Tywin juntar las manos sobre el escritorio. ¿Y cuando ahorcaste a los Greyjoy y ahogaste a Drum, qué sentiste? ¿Vergüenza? ¿Horror? ¿Poder? Naruto se mordió el labio. Tywin no alzó la voz. No tenía necesidad de hacerlo. Sus palabras eran un poder en sí mismas. Respóndeme. Levantó la mirada, detestando lo vacío que se sentía. Tristeza al principio, pero luego, nada. Ahí estaba, la horrible verdad. Recuerdo ese día y solo siento vacío. Un crimen peor que el acto mismo. La expresión de Tywin no vaciló, y algo de ira lo conmovió. ¿Para qué revisitar esto ahora? Es historia pasada. Muertos y ahogados. Durante un largo y terrible momento, Tywin no respondió. Cuando lo hizo, deseó no haberlo hecho. Las lluvias de Castamere. Naruto frunció el ceño. Disculpe. ¿Sabes por qué esa balada recibió ese nombre? Sí, ya hemos hablado de esto, ya conoces la historia. La voz de su padre interrumpió sus palabras como si cortara un pastel. Ni el propósito ni lo que sentía al cometer el acto. Naruto se encontró en silencio, y no contra su voluntad. Tywin rara vez hablaba de sentimientos, como bien sabía. Solía hablar del deber por aquí, del apellido por allá, del legado y cosas así. Esto fue inesperado. Esto fue diferente. Esto fue nuevo. Siéntate. Tywin señaló el asiento frente a su escritorio, y no era una petición. Naruto se sumergió en él con cautela, curioso, pero con cautela. Ya no estaba en problemas. Parecía demasiado bueno para ser verdad.
Tywin se lanzó a la historia como el león que era en el fondo. Cuando era joven, más joven que tú ahora, la casa Lannister se enfrentaba a un declive constante. Frunció los labios en una mueca ante el amargo recuerdo. Éramos el hazmerreír. Mi padre, tu abuelo, Tytos Lannister, era un hombre débil. Un buen hombre quizá, le recriminó a su antepasado con un leve asentimiento, pero débil al fin y al cabo. Era el tercer hijo y nunca tuvo la intención de ser señor. Por lo tanto, cuando recibió el título, tampoco estaba preparado para las responsabilidades que conllevaba. La casa Reine y la casa Tarbeck se aprovecharon de ello. Una expresión sombría cruzó su rostro. Al igual que la casa Frey. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Historia antigua, y la conocía bien, además. Sin embargo, los Frey siguen en pie, ¿no? Por ahora. Mientras observaba, el rostro asesino de su padre se transformó en una expresión de diversión sombría. Tu tía Jenna los tiene muy controlados últimamente, y Walder Frey no se atrevería a contradecirme. Es cierto que los Frey eran relativamente ineficaces últimamente. Si no fuera por ese maldito puente suyo, no tendrían ningún poder. En cuanto a la casa Tarbeck y la casa Reine, continuó Tywin con tono rápido, no disfruté eliminándolas, a pesar de lo que algunos pudieran decir. No quería matar a tantos, pero no tenía elección. Era necesario dar ejemplo, para que sus iguales no volvieran a alzarse contra nosotros. Asimismo, decidí no desperdiciar insensatamente las vidas de los Lannister en una batalla campal contra los restos de la casa Reine y los eliminé con eficacia. Naruto chasqueó la lengua. Ahogarlos en esas minas fue una tontería. Podríamos haber usado el mineral. ¿No lamentas la pérdida de vidas? Vida inocente, sí, pero la de ellos. Se encogió de hombros. Un hombre sabio dijo una vez, no llores por los estúpidos, llorarás todo el día. Tywin asintió. Buen consejo. En cualquier caso, mi punto sigue vigente. Hacemos lo que debemos, porque debemos. A veces hay que dar ejemplo. Se podría decir lo mismo de los Targaryen. Fuego y sangre. Escúchame rugir. Sus palabras eran tan parecidas, ¿verdad? Pero no lo diría en voz alta, aunque solo fuera para no enfadar a Tywin. Al final no fue necesario, porque su señor padre ya estaba ocupado con otros asuntos. Lo cual me lleva de nuevo al tema. Rhaegar ha regresado. Desea hablar contigo. Naruto se animó. No lo sabía. Quiero decir, ¿lo hace? ¿Cuándo? Regresó esta mañana. Tywin volvió a escribir sus cartas, una vez terminada la conversación. Lo vieron cabalgando por la puerta oeste. Supongo que ya estará dentro de la ciudad, si no en la Fortaleza Roja. Habla con él, preferiblemente antes de que se encuentre con su madre, infórmale de la situación y acaba con esto. Tienes un duelo que ganar. Espera, ¿en realidad te parece bien que le gane a Barristan? Tywin levantó la mirada para observarlo. ¿Puedes? Él resopló. Fácilmente. Bien. Haz un espectáculo. Entonces lo entendió. Bien. Naruto salió disparado por la puerta como una flecha. Tywin suspiró a su paso. Ese chico será mi perdición algún día. Pero hoy no. Un Lannister paga sus deudas. Con esto, le había devuelto a Rhaegar 10 veces más. Tomando una copa, la levantó en un brindis silencioso. Que ella reine por mucho tiempo. La estaban siguiendo. Rhaegar se dio cuenta relativamente rápido. Después de todo, últimamente se había acostumbrado bastante a que la acosaran por los pasillos de la Fortaleza Roja, incluso se había acostumbrado. Si no era un guardia real ni una de sus doncellas, a veces eran los pajarillos de Varys, o algún señor de medio pelo que intentaba ganarse su favor y, a través de ella, la atención de Aerys. En los años anteriores, ella se habría burlado de eso. Ella no tenía poder allí. Así había sido hasta hace poco. De repente, Aerys fue encarcelado por su propia arrogancia enloquecida, Rhaegar había desaparecido y Viserys llevaba mucho tiempo muerto, que el pobre muchacho tenga paz con los dioses, dejándola como la última Targaryen en desembarco del rey. Además, tenía un dragón, el primero que se veía en una era. Eso por sí solo le abrió muchas puertas. Nadie sabía de las bestias que acechaban bajo Roca Casterly, por supuesto, y nadie lo sabría hasta que fuera demasiado tarde. Chomi trinó suavemente desde su posición sobre su hombro, a lo que ella distraídamente lo acarició. El mundo, como decía el dicho, era su ostra. Pero volvamos al asunto de su supuesto mirón. Podía sentir sus ojos atravesándole los hombros, pero sabía que no debía devolverle la mirada.
Eso delataría a la presa, y no quería asustarlos, por temor a que buscaran una estrategia más sutil. En cambio, les siguió la corriente, guiándolos por una ruta indirecta alrededor de la fortaleza para determinar sus intenciones. Aún así, se demoraron, incluso mientras ella hablaba con consejeros, razonaba con señores y damas y celebraba la corte a los pies del trono de hierro. Finalmente, se retiró a sus aposentos por su propia seguridad, sabiendo que aún estaban protegidos por sellos silenciadores. Naruto había hecho bien su trabajo y ella confiaba en que duraría. Además, le había dejado un cuchillo oculto con el que podría protegerse si alguien intentaba hacerle daño. Si la espada no alcanzaba a su posible asesino, el fuego de Chomei lo haría. Y si eso fallara, Jaime estaría cerca. Pero ella no quería confiar en él todavía. Esto era algo que debía hacer ella misma. Se negaba a ser una carga para los demás, a depender de todos como una niña desamparada. Pues ya no lo era. Ya no. Ya había salido de la sombra infernal de Aeris y la había destruido con todas sus fuerzas. Quería quedarse allí, acechando en la luz, no recaer en la oscuridad y la desesperación. Incluso si eso significaba arriesgarse. Efectivamente, a los pocos momentos de entrar y sentarse en la cama, alguien llamó a la puerta. Raya levantó la barbilla con aire majestuoso para observarlo. ¿Quién anda ahí? La voz de Jaime respondió. Uno de los suyos, su gracia. Sus temores habían sido en vano. Muy bien. Pueden entrar. Lannister abrió la puerta y permitió que entrara un sirviente. Pero este inmediatamente cerró la puerta en su cara y la cerró con llave detrás de ella. El hecho de que lo permitiera lo decía todo. Raya miró a la chica con el ceño fruncido. Era una de sus doncellas, y, sin embargo, no. Reconoció el rostro de Juliana, una sirvienta, pero la postura era completamente incorrecta. Su rostro demasiado severo, su largo cabello oscuro recogido en una trenza apretada que recordaba a los estilos orientales, no a los de Poniente. Aunque vestía el atuendo pulcro de una sirvienta, Raya sabía que no era así. Algo le gritaba, diciéndole que no era una simple doncella. Se quedó mirando al recién llegado, confundida por un momento, luego perpleja al darse cuenta de quién era y decidió arriesgarse. ¿Y tú quién eres, querida? La sirvienta no respondió. Su mirada era penetrante, su postura rígida, las manos entrelazadas a la espalda. Era evidente que no quería estar allí. Sin embargo, allí estaba. ¿Por qué? El sirviente se acercó. Chomei graznó furioso, desplegando sus alas en una clara advertencia. Sin embargo, la chica no mostró miedo. Cualquier persona en su sano juicio habría entrado en pánico. Ella no. De hecho, pareció discretamente divertida por su actitud desafiante. Eso lo resolvió. En un instante, Raya comprendió quién era. Debe ser Nymeria. Se levantó de la cama y se elevó sobre ella. Es un placer conocerte finalmente en persona. Naruto habla maravillas de ti. La joven frunció los labios. Su gracia. Ella chasqueó la lengua y le puso una mano en el hombro. No hay necesidad de formalidades. Soy una aliada. La mujer sin rostro la miró fijamente, con los ojos entrecerrados. ¿Lo eres? ¿Por qué pensaría lo contrario? Nymeria se negó a responder. Ah. Ahora lo veía. Los celos la invadían con fuerza. Estaba disgustada. Pero claro, tenía todo el derecho a estarlo. Aunque no se habían conocido hasta ese preciso momento, se sentía agraviada por ella. Después de todo, había robado el tiempo y la atención de alguien a quien apreciaba profundamente. Un dragón no se desprendería voluntariamente de su oro, no si tuviera algo que decir al respecto. Sin embargo, eso era precisamente lo que la joven Nymeria se había visto obligada a hacer, y podía ver que la había herido profundamente. Duin probablemente también le había dicho que se mantuviera alejada. Eso debe haberla herido aún más. Pobre y lastimosa chica. Un Targaryen solo en el mundo es algo terrible. Qué sola debe estar. Lo siento. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar en contenerlo. Te he herido terriblemente, ¿verdad? ¿Cómo puedo arreglar esto? Nymeria se mordió el labio y apartó la mirada, desviando la mirada hacia la derecha. No puedes. Me gustaría intentarlo. Raya se acercó un poco más, tocándose la cara. Puedo. El guardaespaldas de Naruto no se movió. ¿Es una orden? De nada. Nymeria podría haberla matado en ese mismo instante, apuñalarla media docena de veces, y no habría podido hacer nada al respecto. En cambio, permaneció inmóvil. Se quedó de brazos cruzados mientras los dedos de Raella encontraban la costura de su disfraz y lo retiraban, revelando su verdadero rostro, dejando su rostro falso desplomado a sus pies. La reina se quedó sin aliento.
La guardaespaldas de Naruto era mestiza, sin duda, una bastarda, dirían algunos. Sin embargo, era una auténtica Targaryen. Raya lo veía en sus ojos y cabello, en el pálido brillo de su piel a pesar de sus leves imperfecciones. Pónganle un vestido, lávenle el pelo, arréglenla, y sería una princesa de verdad. Raya encontró sus manos reposando sobre el rostro de la joven. Nunca había tenido una hija. Hubo un tiempo en que la deseaba, ansiaba. Más que a nada en el mundo. Antes de Aerys, antes de Rhaegar, antes de Viserys. Antes de incontables muertes fetales. Antes de que la idea de expulsar a un dragón muerto se volviera tan aborrecible que prefería morir. La semilla de Aerys estaba contaminada, claramente, retorcida. Hacía poco que había decidido volver a intentarlo con Naruto. Dicho deseo había aflorado en los últimos meses gracias a él, se había avivado aún más con su encuentro amoroso de la noche anterior, ¿y ahora? Sus emociones se despertaron. Raya reaccionó, su lengua la traicionó espectacularmente. Eres preciosa. La mirada de Nymeria se fijó en la de ella. Los halagos no sirven de nada. Pero ella lo era. En retrospectiva, Raya no tenía la culpa de lo que sucedió después. Se movió descuidadamente una vez más y agarró a la chica, atrayéndola hacia sí, apretando su rostro contra su pecho. Nymeria emitió un agudo grito de sorpresa, pero con ambos brazos agarrados a los costados, no pudo hacer más que gruñir entre sus pechos. Libérame de inmediato. No lo haré, querida. Raya la abrazó con fuerza. Esta habitación está protegida. Puedes decir lo que piensas aquí. Nymeria la pisoteó, provocando una mueca en ella. ¿O has eso? Jadeó. Eres una cosita lista, ¿verdad? La mujer sin rostro la fulminó con la mirada. No tienes ni idea. Ah, pero lo sabía, o al menos lo sospechaba. Nymeria era una experta en mutilar, destrozar y asesinar, mientras que ella era mucho menos capaz en el combate. Sí, había recuperado su juventud y belleza, probablemente eternas, pero había vivido una vida muy distinta. A pesar de eso, de muchas maneras, se encontraba pensando en su primera hija, en el aborto y en todo lo que vino después. Se le encogía el corazón y la compadecía profundamente. ¿Cómo habría sido su vida si hubiera crecido aquí, en la fortaleza, con sus parientes? Pobre, probablemente. Era fácil esperar lo mejor, otra cosa verlo cumplido. Por desgracia, la verdad no era tan bonita. Al contrario, era de lo más desagradable. Nymeria era una belleza deslumbrante. Lo que había soportado la hacía aún más hermosa. Rhaegar o Aerys la habrían clavado sin soltarla, destrozándola entre los dos. Ella habría quedado destrozada en un lugar como este. Chomei vio de repente y saltó de su hombro para posarse sobre el lomo de Nymeria, sobresaltándolas y soltándose. Tras un momento de correteo, buscando una mejor posición, la cría se subió a su cabeza y se sentó allí, haciendo un nido entre su pelaje pálido antes de tumbarse allí, dejando que su cola le hiciera cosquillas en el cuello. Nymeria sonrió y por un momento, la hizo parecer una persona completamente diferente. Liquidi. Hablaba alto Valirio bien, pero con rudeza, y canturreó mientras le rascaba la barbilla. Eres muy atrevido, ¿verdad? Kurama y los demás se alegrarán muchísimo de verte. Sus palabras parecieron apaciguar al dragón de muchas alas, porque saltó de su cabeza y reclamó con rotundidad los hombros de Raya para sí una vez más. Sus miradas se cruzaron, y el híbrido la miró con el ceño fruncido. Mi dragón es más grande que el tuyo. Tan decidida a demostrar su valor, a demostrar que era superior a ella. Raya rió con impotencia. De eso no me cabe duda, prima. Nymeria frunció el ceño. ¿Prima? Somos parientes, ¿verdad? Raya no pudo evitar bromear con ella en ese momento. ¿Preferirías que te llamara hija? Podría, si quieres. Solo tienes que decirlo. La joven Targaryen se sonrojó. Parecía tan vulnerable en ese momento. Pequeña. Terca. Frágil. Como si una sola palabra la destrozara para siempre. Raya quería abrazarla fuerte, envolverla en sus brazos y no soltarla jamás. ¿No recuerdas a tu madre? Nymeria desvió la mirada, con un destello de ira en los ojos. Era una prostituta. Eso es todo lo que me dijeron. Caramba. Mejor cambiaba de tema mientras pudiera. A menos que, podría ser hija de... No, no, no. Mejor no pensar en eso. Eres hábil en el combate, ¿verdad? Nymeria se irguió un poco, pavoneándose un poco. Lo soy. ¿Estarías dispuesta a enseñarme algunos trucos? Le puso una mano en el hombro a la chica, suplicante. Dudo que nuestra amiga en común tenga tiempo ahora mismo, y tengo motivos para temer por mi vida en este lugar, ahora más que nunca. El asesino fingió considerar sus palabras.
¿Qué recibiría a cambio? Como quieras. Raya se encogió de hombros. Te debo mucho por protegerlo todo este tiempo. Estoy en deuda contigo. Entonces. Una necesidad evidente brilló en la mirada de la chica, oculta rápidamente al mirar su anillo, pero que aún así seguía siendo la misma. Lo quiero de vuelta. Raya sabía de quién hablaba. Y no era Chomei. Contuvo un suspiro. Pero claro que pediría algo complicado. No era que no estuvieran ya asumiendo un riesgo increíble. Casi esperaba que le pidieran otro abrazo, tal vez que llamara a su hija. No, esto. ¿Qué hacer, Wai? ¿Qué hacer? Apenas podía negarse a su primito, que quizá fuera uno de los bastardos de Aeris, pero tampoco estaba dispuesta a renunciar a su esposo. Su verdadero esposo. Su verdadero esposo. No a ese dragón delirante que se creía un dios hecho carne. Detestaba entregarse a otro, sola, ni siquiera por una hora. Esperar. En ese momento, una idea surgió en su mente, simple y brillante. Le gustaba lo simple. Entonces lo tendrás. Nymeria alzó la vista y la observó como a su tocaya, cautelosa y lista para salir corriendo. Lo haré. En efecto. De hecho, Raya se inclinó y le susurró al oído. ¿Por qué no? Siguió hablando, usando más palabras. Palabras oscuras. Palabras prometedoras. Palabras seductoras. Las envolvió alrededor de Nymeria como un sudario de terciopelo junto a sus brazos, atrayéndola gradualmente hacia un cálido abrazo. Esta vez, la joven no intentó escapar. ¿Por qué lo haría, si no sentía la necesidad? Después de todo, estaba consiguiendo todo lo que quería y más. Nymeria parpadeó contra el pecho de Raella. Parpadeó con fuerza. Su rostro, ya pálido, se sonrojó intensamente. Su voz, débil, cuando por fin la encontró, surgió como un susurro sobresaltado pero curioso. Yo, nunca he hecho eso. Raella rió entre dientes, la besó en la frente y la abrazó. Entonces tienes mucho que aprender, querida. Naruto encontró a Raegar en poco tiempo. Allí radica el problema. Más bien, es su problema. El príncipe no estaba simplemente en la fortaleza roja, sino en la misma sala del trono, de pie ante el trono de hierro, contemplándolo como si fuera una obra de arte. Por suerte, el patán no había intentado sentarse. Eso habría causado un montón de problemas. No le habría hecho pensar. Como si esta misma habitación no fuera un lugar propicio para delirios de grandeza. Los cráneos de todos los dragones Targaryen se guardaban aquí, en esta misma cámara. El cráneo del último se conservaba junto al trono de hierro, sobre una pequeña mesa. Era del tamaño de una manzana. El más grande tenía el tamaño de un carruaje, y fue el primero que vio al entrar en la sala del trono. Naruto lo acarició al pasar, dejándolo con un pensamiento de despedida. Hola, Valerion. Raegar giró en su sitio como si le hubiera hablado a él, no a los muertos. Lord Nathaniel. No esperaba que llegaras tan rápido. Naruto le dedicó una sonrisa límpida que no le inspiraba ningún sentimiento. ¿Has estado ausente? Sí, lo tengo, respondió con un gesto de la cabeza. ¿Cómo está mi madre? ¿Lo sabía? ¿O simplemente era tan estúpido? Probablemente lo segundo. Está bien, dijo con gran placer asestando el martillazo. Su dragón nos dio un buen susto esta mañana. Raegar se quedó atónito. ¿Dragón? Su dragón, interrumpió Naruto con severidad, acallando cualquier idea descabellada para que no se arraigara en la cabeza del príncipe necio. Lo crió ella misma. No tú. El príncipe hizo una mueca, sin duda dolido por no haber logrado que un nuevo eclosionara. Un fracaso que había aceptado con alegría. Si no hubiera intervenido, Son estaría en manos enemigas. No se arrepintió ni un instante de sus acciones. Yo, sí, murmuró Raegar, abatido, mientras se pasaba una mano por la cara. Mi madre merece toda la felicidad del mundo. Mi padre no ha sido amable con ella. Y aún así, un dragón. Una expresión de asombro infantil cruzó su rostro. Necesito verla de inmediato. Para nada. Está descansando, intervino rápidamente, moviéndose para bloquearlo con el cuerpo. Seguro que entiendes por qué. Una vez más, el príncipe se estremeció. Lo tenía a la vista. Sí, con la muerte de su padre, debe de estar alterada. Naruto casi lo derriba en ese mismo instante. ¿Dónde estabas exactamente? Valle oscuro, admitió Raegar con franqueza, agarrándose distraídamente la muñeca mientras apartaba la mirada. Intenté negociar con Lord Darklin, pero no quiso verme. Una mentira a medias. Podía presentirla. ¿Pero qué parte? Habría preferido una falsedad más descarada. Esas siempre eran las más fáciles de leer.
No, olvídelo, ¿acaso Raegar no se daba cuenta de lo mal que lo perjudicaría una visita así? Los rumores del reino cobraban vida propia. ¿Y qué pasa entonces con Duskendale? Naruto se encogió de hombros, convencido de su punto. Asediaremos el castillo. Los mataremos de hambre. Raegar hizo una mueca ante la sola idea. Eso llevará semanas. Meses, replicó. Probablemente un año. Raegar palideció. ¿Debemos? Puede que ya hayamos perdido a mi padre. Por no hablar de tú. Ajá. Y ahí estaba. Una oportunidad. Mike. Fingió sorpresa, cruzando los brazos. ¿Discutes con mis tácticas? Sí, lo creo. El príncipe se acercó. Tu familia masacra casas enteras sin pensarlo dos veces. La casa Reine y los linajes de Tarbet, ambos extinguidos. Ahora los Greyjoy. Es monstruoso. ¿Preferirías que Duskendale ardiera hasta los cimientos por la rebeldía de un solo hombre? Hace apenas unos minutos, esas palabras podrían haberle dolido. Incluso haberlo hecho vacilar. Desde entonces, Tywin había consolidado su determinación. Un argumento tentador, levantó un dedo. Pero tiene un defecto evidente. Si solo se tratara de Lord Darkling, alguien ya habría acudido a nosotros y nos habría ofrecido condiciones. Que no lo hayan hecho sugiere que toda la familia es culpable. Pronto sabremos la verdad. Raegar retrocedió, negando con la cabeza. Solo un monstruo diría esas cosas. Un príncipe elegante del verano que no sabía nada de la guerra. Algo salvaje se agitó en su interior. ¿Monstruo, eh? Quizás me hables más suavemente entonces. Los monstruos son peligrosos y últimamente las grandes casas parecen estar muriendo como moscas. Disfrutas tanto derramando sangre. ¡No! Le gruñó Naruto, llegando al límite. Derramamiento de sangre porque los hombres no temen a las espadas. Temen a los monstruos. Huyen de ellos. Al aniquilar a los Greyjoy y a sus aliados, perdoné a 10 más. A veces el mundo ya no necesita un héroe. A veces lo que necesita es un monstruo. Miró al príncipe de arriba abajo, burlándose. ¿Y crees saber lo que es ser un monstruo? No tienes ni idea. Pero te lo voy a mostrar. Levantó una mano para evitar una discusión. No te preocupes, principito. No tendrás que mancharte las manos de sangre. Raegar se erizó como un cerdo, un rubor le subió por el cuello hasta la barbilla. Te sacaría la lengua por decir eso. Naruto se encogió de hombros, igualmente envalentonado por su rabia. Podrías. Pero no lo harás. Soy la única esperanza para salvar a tu padre. Por eso me llamó tu madre. Ella conoce mi reputación. Sabe de lo que soy capaz. Tú, claramente, no. Raegar no respondió. Incluso llegó a desviar la mirada. Naruto sintió debilidad y se abalanzó. Eso es, a menos que no quieras que se salve. El príncipe miró hacia otro lado. Bastante bien. Ya lo tenía controlado. Podrían aprovecharlo. Su gracia. Inclinó la cabeza y se giró para marcharse. Raegar lo rechazó. ¿A dónde vas? Para batirse en duelo con Ser Barristan. Un duelo. Para su disgusto, el príncipe lo siguió como un cachorrito curioso, olvidando momentáneamente la ira. ¿Con qué fin? Naruto no lo miró ni una sola vez, por muy tentado que estuviera. Te estás burlando de él. Raegar frunció el ceño, confundido. ¿Puedo preguntar qué hizo para molestarte? ¿No era ya absolutamente obvio? Insultó a mi hermano. Barristan el temerario. Barristan el valiente. Ser Barristan Selmy. A veces se preguntaba si aún hacía honor a esos títulos. Le gustaba considerarse un buen caballero. Cumplía sus juramentos, se mantenía fiel al valor, honraba su palabra y su deber por encima de todo. Había pensado que mientras se mantuviera fiel a sus votos, todo estaría bien. Pero no fue así, ¿verdad? El rey fue capturado, quedaba un príncipe, otro había muerto hacía tiempo y ahora, por primera vez en más de 100 años, los dragones habían regresado al reino. Raegar lo arreglaría. Creía que lo haría. Tenía que hacerlo, debía hacerlo. Pensar lo contrario era dudar, y dudar era vacilar. La vacilación es derrota. Sin embargo, allí estaba, vacilante, frente a un muchacho que casi doblaba su edad, espada en mano, mientras los nobles de desembarco del rey observaban. Muchos se habían reunido para observarlos en el campo de entrenamiento, entre ellos varias damas y hombres. Incluso el príncipe Raegar había regresado para verlos batirse en duelo, algo que debería haberlo honrado, pero que solo lo desanimó aún más. A pesar de eso, o quizás a pesar de ello, este chico, no, este joven, lo enfrentó sin miedo, sin la más mínima duda.
Lucharían con espadas romas, y quizás eso era lo mejor. No quería mutilar a su oponente. Pero Lannister parecía querer tomar un brazo y algo más. Tenía el presentimiento de que esto terminaría mal para alguno de ellos. ¿Estás preparado? Barristan blandió su espada con lo que esperaba fuera una expresión estoica. A por ti. Nathaniel sacó su propia espada con un elegante movimiento de acero, con los ojos afilados y sonriendo como siempre. Uno de ellos se movió primero, Barristan nunca supo quién. Luego vino el dolor. Lannister se estaba riendo. Barristan sabía que, de alguna manera, se había convertido en el blanco de las bromas, pero por más que lo intentaba, no podía ver cuándo ni dónde. Si esto era un rompecabezas, le faltaba una pieza clave. Había comenzado en el momento en que sus espadas chocaron. De eso estaba seguro. El segundo acero romo se topó con su contraparte. Pero más allá de eso. Presta atención. El acero destelló ante su rostro en un arco plateado, obligándolo a retroceder para no recibir un golpe contundente en el rostro. Incluso entonces, solo lo esquivó por un margen mínimo. Nathaniel no le dio tiempo a recuperarse. Es más, en el instante en que retrocedió un paso, el señor Lannister se abalanzó sobre él a toda velocidad, clavándole el filo romo de su espada de entrenamiento en una poderosa estocada. Barristan lo esquivó por un estrecho margen, pero no salió ileso. El joven señor logró cortarse el cuello al pasar a toda velocidad. Ya sea por casualidad o por habilidad, el hijo de Tywin golpeó directamente la herida aún cicatrizada que le había infligido en el consejo privado. Le salió sangre. Solo un poquito. Lo sobresaltó. Se burló de él. La multitud se quedó boquiabierta ante el movimiento, y el príncipe Raegar fue el principal entre ellos. Lannister aterrizó detrás de él, recuperó su postura y arqueó una ceja. El mensaje tácito era demasiado claro. Si esto hubiera sido acero real, podría haberte cortado una cabeza. ¿Te rindes, Selmy? La pregunta, por inocente que pareciera, lo irritó como ninguna otra cosa. Qué vergüenza jamás había sentido en todos sus años. Las palabras le quemaron la garganta como si tragara brasas. No, mi señor. Nathaniel tarareó. Entonces, continuemos. Aún hablaba cuando Barristan se abalanzó sobre él. Su brazo armado atacó con un barrido por encima de la cabeza. Una maniobra de manual que cualquier duelista con un mínimo de sentido común vería venir a 1 kilómetro de distancia. Efectivamente, el hermano de Jaime la paró con facilidad y contraatacó con una contundente respuesta. Se había preparado para eso. Incluso lo esperaba. El acero se encontró con el acero cuando cruzaron sus espadas. Sus miradas se encontraron a lo largo de sus hojas. Algunos dicen que los espadachines hablan a través de sus espadas, quizá fuera cierto. Quizá no. En cualquier caso, no le gustó la mirada de Lannister en ese momento. El joven león sonrió de repente y aflojó el choque, desequilibrándolo. Esquivó el rápido ataque horizontal que siguió, y luego giró y arañó con su espada la parte posterior de la rodilla de Barristan, justo donde estaría la arteria principal. La hoja roma no tenía filo para cortar, pero aún así le picó y lo hizo tambalear. Tendría un moretón allí a la mañana siguiente. Si hubiera sido de acero auténtico, habría muerto de nuevo. 2 muertes en pocos minutos. Barristan se resistió e inmediatamente intentó hacerle pagar a Lannister por ello cortándole la pierna a cambio, solo para que el rubio saltara sobre la hoja y golpeara el pomo de su espada contra su pecho blindado. ¡Bom! El acero resonó como una campana antes de doblarse hacia adentro como el latón, dejándolo momentáneamente sin aliento. No fue una agolladura grave, no lo suficiente como para herirlo, pero aún así se sorprendió. La multitud vitoreó y aplaudió mientras Nathaniel se ponía de pie, lanzaba su espada y la atrapaba con la mano opuesta. Vamos, vamos, reprendió con una sonrisa despreocupada, girándose para mirarlo, realmente deberías tomar esto en serio. Barristan lo era. Trataba cada duelo de espadas, con o sin filo, con la severidad debida. Incluso en un enfrentamiento como este, podían ocurrir accidentes. Pero este joven, este cachorro, trataba el duelo como si no fuera más que un juego, un medio para avivar su pasión y ganar aún más fama. De hecho, era casi como si estuviera jugando con él, burlándose deliberadamente de él, avergonzándolo, tal vez intentando darle una lección. ¿Qué dije sobre prestar atención? Lannister arremetió una y otra vez, obligándolo a la defensiva con una serie de cortes que a Barristan le costaba desviar. Sin embargo, lo hizo, cediendo terreno mientras se preparaba para contraatacar. Algunos dirían que la mejor defensa es un buen ataque, pero él creía que esto último era cierto. El mejor ataque es una buena defensa, y este enfoque le había ahorrado muchos problemas en el pasado.
Aunque Lannister lo arremetiera, no podría romper su postura mientras se concentrara. Desviando un golpe que seguramente lo hubiera dejado tendido sobre sus cuartos traseros, divisó una abertura y atacó el rostro de Nathaniel. El niño seguramente podría soportarlo. Pero no lo hizo. Nathaniel fluyó a su alrededor como el agua fluiría alrededor de una roca y movió su muñeca hacia adelante en una respuesta vigorizante con un grito de ¡ja! Barristan apenas lo oyó. El acero le golpeó la sien y le dejó un beso punzante. Uno que lo dejó tambaleándose como un borracho en su último aliento. Su tropiezo le costó caro. Lannister se abalanzó de nuevo y su espada se estrelló contra la suya en un ataque brutal. El impacto le entumeció el brazo, solo para que otro cayera destrozándolo, y otro más. De nuevo, Barristan se vio obligado a retroceder solo para ganar distancia. Por poco que le sirviera. Tuvo tiempo de lanzar un rápido golpe al talón de Lannister, pero en lugar de esquivarlo, el joven apartó la hoja con la bota. Un curioso sonido metálico llenó el aire y, tardíamente, vislumbró un rastro de acero grabado en el cuero. Astuto, pero no lo suficiente. Estaba fuera de posición. Barristan atacó su pecho desprotegido, con la intención de asestarle un golpe decisivo que seguramente lo derribaría. El rostro de Nathaniel se iluminó cuando él giró a su alrededor, acercó el pomo y le dio un golpe en la cabeza. Por enésima vez, Selmy tropezó. ¿Era esto baile acuático? No, la postura era similar, pero aún así le resultaba extraña. ¿Cómo era posible? Había visto innumerables estilos de lucha durante su larga vida. Westeros sí, tiro sí, incluso la famosa danza del agua de los bravos. Lanza, hacha, espada, arco y escudo, maza y martillo de guerra por igual, había luchado contra todos ellos, tanto a caballo como a pie. Además, era un veterano experimentado en numerosos torneos y batallas por igual. Durante la Guerra de los Reyes 9 Peniques en los Peldaños de Piedra, mató al pretendiente Fuego Oscuro, Maelis el Monstruoso. Fue allí donde obtuvo su manto blanco. Luego vino la batalla contra la Hermandad del Bosque Real, donde mató a Simón Toine. Este había sido un luchador hábil, aunque carecía de resistencia, y pudo derrotarlo gracias a su dominio de su estilo. Pero esto. Dios mío. ¿Qué era esto? Comenzó a reconocerlo mientras seguían luchando, acero contra acero, pero el conocimiento no le sirvió de nada. De hecho, hizo a su enemigo aún más impredecible. Lannister atacaba con la fuerza de un desgarrador Greyjoy un momento, se movía como una serpiente de Dorne al siguiente y rugía como uno de los antiguos dragones Targaryen. A pesar de todo su fuego, sus defensas no eran menos impenetrables. Pasaba del asalto indomable y determinado del norte a la nota severa y amarga de las tierras del oeste, seguida por la furia frenética de las tierras de la tormenta y la astucia de Reach. Le habían enseñado bien, o tal vez se había enseñado a sí mismo, pues su estilo no pertenecía puramente a ninguno de los 7 reinos y, sin embargo, era de todos ellos a la vez, una danza fluida y perfecta de devastación que sorprendió y superó todas sus expectativas. Fue hermoso y mortal y rápido y griega. Y, bueno, espera un momento. ¿Por qué el mundo estaba de lado? Barristan parpadeó con retraso, intentando comprenderlo todo. En algún momento lo habían derribado al suelo, despatarrado como un aficionado. Su visión se nubló mientras la cabeza le palpitaba, haciendo que su cráneo cantara más fuerte que las campanas del Gran Sect. Fue a través de esos oídos zumbantes que oyó las voces de la multitud. Tantas voces. ¿Viste eso? Lo derribó de un solo golpe. No es natural, nadie debería ser tan fuerte. Barristan intentó hablar, pero su lengua no funcionaba bien. Nada funcionaba. Al principio apenas podía pensar con claridad, y mucho menos concentrarse, pero poco a poco, sus pensamientos volvieron a él. Mientras yacía allí, el tiempo pareció ralentizarse, y con él su mente empezó a agitarse. ¿Cuándo se había vuelto tan débil? ¿No era su enemigo simplemente mucho más fuerte? Él seguía el honor y cumplía sus juramentos, pero este joven que hacía alarde de esas mismas palabras y escupía el nombre del rey loco como una maldición lo había superado fácilmente, lo había superado en maniobras y lo había superado en todos los aspectos. Tenía su propia moral y no toleraba la tiranía ni a los tiranos. Aún así él, Barristan, todavía lo hizo. Durante siglos había desviado la mirada hacia la depravación y los estragos de Aerys, diciéndose a sí mismo que estaba cumpliendo un juramento. Que estaba haciendo lo correcto. Lo honorable. Había cerrado los oídos a los gritos de sus numerosas víctimas, sabiendo que escucharlos lo impulsaría a actuar, a romper su juramento, y al romperlo, a morir. A decir verdad, una pequeña parte de él se alegró cuando el rey, loco,
Enfermó por primera vez, sobre todo cuando perdió un ojo y un brazo, seguidos de la pierna y sus partes. Significaba que no podía caminar sin ayuda, pero sobre todo, que ya no podía lastimar a su esposa, que Raya por fin estaba a salvo de sus garras. Raegar arreglaría las cosas cuando su padre finalmente falleciera, se dijo a sí mismo. Tenía que hacerlo. Debía. Pero ¿qué pasaría si no lo hiciera? Aerys tampoco había nacido loco, ¿verdad? El suyo había sido un lento descenso hacia la oscuridad. Raegar ya era muy parecido a su padre en su juventud, propenso a los vuelos de la fantasía, obsesionado con el poder de la profecía y los dragones en todas sus formas. Peor aún, codiciaba en secreto el dragón de su madre. Había visto el brillo en los ojos del príncipe cuando le dio la noticia por primera vez. Seguramente él sabía más que su padre. Seguramente no haría nada precipitado, ¿o sí? Los hombres se volvieron locos allí donde los dragones alzaron el vuelo. Al darse cuenta de eso, una semilla de miedo se plantó en su pecho y comenzó a extender sus espinosas raíces por su corazón. ¿Y si Raegar también se volviera loco? ¿Dónde lo dejaría eso? ¿Sirviendo a otro rey loco? ¿Quién entonces? La reina Raya había demostrado ser una gobernante experta en ausencia de su esposo. No mostraba rastro alguno de locura. Melancolía quizá, pero últimamente parecía más animada. Escuchaba a la razón. No había rastro alguno de locura en su interior. Y, sin embargo, el reino no aceptaba a una mujer. Ya habían visto a dónde conducía eso con la dama Rhaenyra, que descanse en paz a pesar de su innoble fin. ¿En serio estaba considerando jurarle sus servicios? Las doncellas estaban destinadas a ser salvadas y protegidas, no a gobernar. Y aún así no era ella la mejor opción de los 3 auténticos Targaryen que aún quedaban. También tenía un dragón. Pequeño por ahora quizás, pero crecería con el tiempo. ¿De verdad estaba considerando jurarle sus servicios a una mujer? Dioses, qué conmoción cerebral. ¿Cuándo se había perdido? Todo este tiempo podría haber estado perfeccionando sus habilidades, perfeccionando su arte, cuando en cambio había estado demasiado ocupado cumpliendo su promesa a un hombre enloquecido. ¿Cuántas veces había ignorado a Aerys en nombre del honor, los juramentos y la justicia, cuando este último claramente había huido de la fortaleza roja hacía mucho tiempo? ¿Dónde se había equivocado? La vida había sido mucho más sencilla antes de su voto, antes de tener que preocuparse por juramentos y honor. Antes, cuando blandía su espada por los débiles, los oprimidos y los justos. Su espada. ¿Dónde estaba su espada? Ya no estaba en su mano. Lo perdió cuando se cayó. Debo encontrarlo. Una mano enguantada entró en su campo de visión. Barristan parpadeó, aturdido. Vagamente, se aferró a los dedos abiertos, dejándose levantar. ¿Cómo era Nathaniel tan fuerte? ¿Cómo podía alguien ser tan fuerte? ¿O simplemente era tan débil? ¡Qué vergüenza sintió! Alguien puso un arma en sus manos, y él instintivamente la tomó, solo para descubrir que era la misma espada que había estado buscando. Lannister le dio una palmada en el hombro, recuperando su atención. ¿Campo? Barristan parpadeó lentamente mientras recuperaba el sentido. ¿Cómo dice? Aquellos ojos brillantes e insondables lo miraron fijamente, más profundos y oscuros que el mar mismo, amenazando con tragarlo por completo. ¿Te rindes? En serio, debería. Era la decisión sensata. Ya lo habían tomado en serio y, además, había perdido la apuesta. Su reputación como espadachín estaba hecha trizas. Persistir más solo le traería más vergüenza. No solo a sí mismo, sino a toda la Guardia Real. El honor le dictaba que cediera. El honor exigía que pusiera fin a esto. El honor le imponía la derrota. ¿Y qué le había traído el honor últimamente? Miseria, miseria y otra vez miseria. Eso era lo que había elegido. La ira se encendió en lo más profundo de su ser mientras intentaba seguir hablando, pero algo se le alojó en la boca, impidiéndole hacerlo. Barristan giró la cabeza para escupirlo, y se alarmó al ver una muela ensangrentada golpear el suelo. Alarmado, e impresionado. La pérdida de un diente no le incomodó. Al contrario, solo profundizó su respeto por Lord Nathaniel. Dioses. ¿Cuánto tiempo hacía que no lo golpeaban así? ¿Que se enfrentaba a un duelo de resultado incierto? Pero si lo hacía sentir joven de nuevo. Al diablo con el honor, le hervía la sangre y le cantaba el alma. Más. Debía probarse más. No perdería tan humildemente. Enderezándose por completo, clavó la espada en el suelo y se apoyó en la empuñadura, tomándose un momento para recomponerse y secarse el sudor de la frente. Tardó un poco más en estabilizar su respiración y calmar su corazón palpitante.
Solo entonces, una vez seguro de que podía comportarse con dignidad, se atrevió a hablar. No me rendiré, mi señor, suspiró su enemigo, pero no le dio tiempo a hablar antes de abalanzarse. Le pido que se tome este duelo en serio. Nathaniel frunció el ceño. ¿Qué te hace pensar que no? Él lo sabía. Ah, sí, lo notaba. Las pausas. Las oportunidades perdidas. Podría haberlo dejado inconsciente varias veces, rematarlo, pero no lo hizo. Algunos dirían que fue para prolongar el duelo y prolongar su humillación, pero Barristan lo sabía mejor, igual que conocía la mirada de un hombre que ocultaba la mayor parte, de su fuerza. Después de todo, este no era un duelo a muerte. Aún así, había sentido la vacilación en sus golpes, esa fracción de segundo de falta de atención mientras blandía su espada. Que dichos esfuerzos a medias hubieran sido suficientes, más que suficientes, para derribarlo era irritante por sí solo, pero perder ante alguien que pensaba que no era digno de su verdadera fuerza. Inaceptable. Al final, simplemente sonrió. No creo, lo sé. Si perdía, y sospechaba que así sería contra alguien que desplegara toda su fuerza. Su orgullo no le permitiría menos. Nathaniel lo miró fijamente. ¿Estás seguro de eso? Sin duda. Quizás podría aprender algo de este chico que brillaba con tanta intensidad, y así recuperar alguna pequeña brasa del fuego que él mismo había perdido. Barristan lo saludó con su espada. En este momento, no deseo nada más. Un momento de silencio se apoderó del patio, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Quizás así fuera. Al final, Lannister se rió. Como quieras. Su adversario, o mejor dicho, su rival. Inhaló suavemente, contuvo la respiración un instante y luego exhaló. No digas que no te advertí. Algo en el aire cambió en ese momento. En retrospectiva, Barristan no pudo decir exactamente qué fue lo que cambió, solo que algo cambió. ¿Por qué el aire estaba tan frío? ¿Era solo su imaginación? ¿Qué era ese miedo repentino que sentía? En lo alto, las nubes se arremolinaban, empezando a tapar el sol. Se recostaba en la sombra, mientras el hijo de Tywin se erguía orgulloso y alto en la luz. Como si los mismísimos dioses estuvieran proclamando quién estaba equivocado y quién tenía razón. La reprimenda no pasó desapercibida para Barristan. Mientras observaba, Lord Nathaniel adoptó una postura extraña, deslizando un pie hacia adelante mientras apoyaba el pomo de su espada roma contra el hombro opuesto. De igual manera, levantó la mano libre para sujetar la empuñadura de su espada, desafiándola con ambas manos. A primera vista, parecía una postura absurda, llena de agujeros, pero sabía con certeza que este muchacho, este joven extraordinario, podía usar su espada al instante. Nathaniel asintió una vez, invitándolo audazmente a dar el primer paso. Barristan hizo exactamente eso, dio un paso adelante y atacó. La mano que sostenía la espada desapareció en una lluvia de sangre. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad al mirar hacia abajo y ver cómo su muñeca derecha, con los dedos que la acompañaban, caía al suelo, cada uno cuidadosamente cortado con una esgrima impecable. ¿Cómo? Tenían las hojas romas. Semejante lesión no debería ser posible. Jamás volvería a blandir una espada. Barristan parpadeó. Entre un parpadeo y otro, encontró su mano justo donde la había dejado, sujeta a su muñeca. Apretó la espada, solo para asegurarse de que seguía allí, aún conmocionada por la conmoción. ¿Qué demonios? ¿Qué era eso de ahora? ¿Nervios? Seguramente no era su imaginación. El dolor fantasma era demasiado real. Persistía como si hubiera perdido la extremidad. Incluso ahora le dolían los dedos. Lannister tarareó con impaciencia. Vamos, entonces. Barristan se lanzó hacia adelante. A por ti. El acero cantó. El cuerpo de Barristan se dobló y su pierna izquierda se desplomó, cercenada a la altura de la rodilla. Se tambaleó hacia atrás sin pensar, solo para descubrir que le habían devuelto la extremidad perdida. Durante todo el tiempo que estuvo allí, Nathaniel lo miró fijamente, sonriendo. ¿Qué era esto? ¿Brujería? No, no era brujería. No podía serlo. La magia había desaparecido del mundo hacía tiempo. Si es que alguna vez existió. Además, Barristan nunca había sido partidario de la magia. En este mundo solo se necesitaba voluntad y una espada en la cabeza. Sí, los dragones eran criaturas magníficas, pero para él, solo eran eso, animales. Poderosos y domesticados por los Targaryen quizá, pero para él no había nada inherentemente mágico en ellos. Asimismo, desestimó las visiones que estaba experimentando como si fueran tonterías. ¿Y qué era esto entonces?
Miedo, quizá. ¿Acaso su mente le estaba jugando una mala pasada? Dio otro paso hacia adelante, solo para que Nathaniel blandiera su espada, la golpeara hacia abajo y lo decapitara de un solo golpe. Esta vez, no hubo dolor, solo ausencia de sensibilidad. Sin embargo, vio todo lo que siguió. Su cabeza se desprendió de sus hombros y cayó al suelo, mientras su visión descendía en espiral con ella, descendiendo, descendiendo, descendiendo. Barristan se tambaleó hacia atrás con un jadeo. Se dio cuenta de que era instinto. Era instinto. Sus instintos le decían lo que le esperaba si daba otro paso adelante, y ese algo era muerte. Retrocedió de un salto sin pensar, buscando distancia, pero se dio cuenta demasiado tarde de su error y de cómo sus acciones serían percibidas por quienes lo observaban. En ese momento, los nobles circundantes se quedaron boquiabiertos ante su aparente cobardía, algunos consternados y otros encantados ante su aparente miedo. Todos observaban y, sin duda, susurraban entre sí. Un hombre adulto, un caballero experimentado, retrocediendo ante un guerrero años menor. Fue escandaloso. ¿Qué pasa? Lannister blandió su espada, realizando un giro de pomo tan rápido que su espada casi pareció brillar en su mano. Si no haces el siguiente movimiento, lo haré yo. Se abalanzó sobre él y, en los 3 pasos que dio Barristan para encontrarse con él, se vio morir media docena de veces. Fue mucho peor cuando sus armas chocaron, aunque solo fuera porque sus instintos le apremiaban a escapar del choque. Apenas pudo resistir. Lord Nathaniel no conocía tales reservas. Ahora tenía la ventaja y consideró apropiado usarla. Su espada cantaba una canción de acero, siempre en movimiento, azotando, golpeando. Lo que los jóvenes tenían de resistencia, a menudo les faltaba en habilidad. Luchaban con temeridad. Confiaban en sus reservas para debilitar a los oponentes mayores, en su fuerza para destrozar las defensas de sus adversarios y en su singular entusiasmo para triunfar. Con demasiada frecuencia, se agotaban. Este no fue el caso del segundo hijo de Tywin. Nathaniel no lo atacó imprudentemente, sino más bien con la agresión medida propia de su homónimo. Aunque manejaba su espada con entusiasmo, también lo rodeaba pacientemente, golpeando en ángulos precisos, obligándolo a bloquear o parar cada vez, y siempre que lo hacía, encontraba su espada cada vez más fuera de alineación hasta que finalmente, el acero le besó la nariz en una fría despedida. Barristan retrocedió. Si hubieran estado luchando con acero vivo, habría perdido una buena parte de la cara allí mismo. Tal como estaban las cosas, el golpe solo le escoció. Sospechó que tendría un moretón a la mañana siguiente. Lannister rió de nuevo, con un sonido agudo y salvaje, claro como una campana. ¿Esto es todo lo que puedes decir, anciano? Por un fugaz momento, se sintió joven de nuevo. Cómo extrañaba los viejos tiempos. Barristan se plantó, inclinó su espada en el ángulo justo y se obligó a adoptar una postura de roca, listo para resistir cualquier asalto. Lord Nathaniel, evidentemente, lo tomó como un desafío, pues redobló sus esfuerzos. Su espada martilleaba como un rayo, acero contra acero mientras sus hojas embotadas cantaban, y Barristan casi se encontró de espaldas. Golpe tras golpe lo llovieron, llevándolo al borde del abismo. Más de una vez se sintió flaquear. Si hubiera sido 10 años más joven, estaba seguro de que podría haber presentado una mejor pelea. Si hubiera sido más lento, el duelo habría terminado en un instante. Porque si él era un objeto inamovible, el león sonriente se había convertido en una fuerza imparable. Ola tras ola, azotando con la inercia aplastante y la inevitabilidad del propio océano. Sin embargo, a pesar de ello, logró asestar algunos golpes. Juntos, intercambiaron golpes como grandes guerreros de antaño, sin flaquear ni un instante. Esto no podía durar para siempre. Algo tenía que ceder. Al final, alguien lo hizo. Barristan se rindió. Lannister se abalanzó sobre él con un rugido triunfal, le arrancó el brazo de la espada con un golpe atronador antes de arrancársela por completo, haciéndola rodar por el patio. Desde allí, lo sujetó por el cuello, lo levantó con esa mano y lo arrojó al suelo, clavándole la columna vertebral en la tierra para aturdirlo. Aún se tambaleaba cuando la hoja roma le hizo cosquillas en la garganta. El rostro petulante de Lannister lo miró fijamente. «Ríndete». No era una petición. Peor aún, no encontraba la salida. Si se negaba, no dudaba que el hermano de Ser Jaime lo dejaría inconsciente. Eso sería aún más humillante. En la derrota, había deshonrado el honor de la Guardia Real. Y, sin embargo, a pesar de su derrota, no se sentía ni la mitad de mal de lo que creía. ¿Fue esto lo que se llama una derrota agridulce? Yo, me rindo. Ese es un buen hombre.
Nathaniel le ofreció la mano, le estrechó la suya y lo levantó por última vez. Podrías haber ganado si no hubieras dejado que el miedo te frenara. Intenta ser un poco menos rígido en el futuro, ¿eh? Ojalá fuera tan sencillo. Con la edad se adquieren verdaderas habilidades y experiencia, pero también ansiedad. Ningún caballero podía permanecer invicto para siempre. Sin embargo, inclinó la cabeza. Cumpliré mi palabra. No tendrás más problemas conmigo. Aunque, puedo hacerte una petición. Nómbralo. Quizás podríamos entrenar de nuevo en algún momento mientras estás aquí en la capital. ¿Eso es todo? El rostro del señor Lannister se iluminó de alegría. No digas más. Le dio una palmada en el hombro y lo abrazó con fuerza. Te aceptaré cuando quieras. En un instante, Barristan sintió que su corazón se aligeraba. ¿Era así como se sentía tener un rival? ¿Un verdadero camarada? ¿Quizás incluso un amigo? Desafío. El grito repentino resonó en todo el patio, sobresaltando a todos. Todas las miradas se dirigieron hacia el origen del grito. Barristan casi gimió de desesperación. Porque veréis, el príncipe Raegar tenía la mano levantada, luciendo una sonrisa brillante, incluso mientras la sonrisa de Nathaniel se agriaba. ¿Qué lo habría llevado a hacer semejante cosa? Un hombre sabio habría visto este duelo y habría decidido que no querían saber nada de él. Y, sin embargo, a pesar de eso, o quizás simplemente porque quería desafiar tanto la tradición como las convenciones, el hijo de Aerys parecía ansioso por poner a prueba su poder. Como si tal cosa fuera posible. Como si tuviera una oportunidad. Como si ganara la batalla basándose únicamente en el derecho divino. Mirando a su señor y señor con nuevos ojos, Barristan confesó cierta decepción, quizá incluso un absoluto disgusto, con su último plan. Si era una broma, sin duda era de mal gusto. Raegar era un duelista bastante hábil, sí, pero tenía a la Guardia Real por una razón, y cada uno de ellos era mucho más hábil que él. Barristan sabía que lo habían vencido. Había honor en ello. Dignidad en la derrota. Pero ahora Raegar quería luchar. ¿Qué posibilidades tenía? La respuesta fue ninguna. Maldita sea. ¿Dónde estaba Arthur Dayne cuando lo necesitabas? Al menos Raegar lo escuchó. Es su derecho, admitió el caballero mayor con cierto desagrado. En ese momento, algo brilló en la mirada de Lannister, y con ello, Barristan vislumbró un atisbo de ira. Había rencor allí. Una ira latente por razones que no podía comprender. Raegar, el idiota que era, no lo vio. Esto podría acabar mal. No, Barristan lo sabía. Y, sin embargo, por alguna razón, no se atrevió a intervenir esta vez. En cambio, se quedó de brazos cruzados, esperando a ver qué hacía Lord Nathaniel. Podría negarse a luchar contra él por completo, pero el príncipe probablemente podría exigir un duelo de todos modos, y sería de mala educación negarse. No, así como sabía que esto acabaría mal, también conocía la respuesta de su adversario. No me decepcionó. Nathaniel dio un paso adelante. Está bien. Jaime se abrió paso entre ellos. Nate, ¿a qué viene tanto alboroto? Preguntó, moviéndose alrededor de su hermano. Su gracia quiere divertirse un poco, igual que nosotros. En realidad, continuó Raegar, esperaba que pudiéramos usar acero vivo. Jaime se resistió. Para nada. Barristan le ofreció en silencio su propia espada sin filo. Tome, su gracia. Oh, muy bien. El príncipe hizo un puchero, pero aceptó el arma mientras la multitud comenzaba a susurrar de nuevo. A media velocidad, entonces. Nathaniel ofreció una rama de olivo con poco entusiasmo. Por supuesto, no te contengas por mí, respondió Raegar jovialmente, blandiendo su espada. Quiero ver qué tal me va contra el león sonriente. Ser Jaime inhaló profundamente mientras Lord Nathaniel se erizaba. Mirando hacia atrás, Barristan se preguntó si Raegar sabía el error que acababa de cometer, voluntariamente o no. Si bien era cierto que el León Rie se había convertido en el primero de muchos títulos merecidamente ganados por Lord Nathaniel, también era originalmente el apodo de Lord Tiptos, padre de Tywin, el que había llevado a su familia al borde de la ruina. El rostro de Nathaniel se ensombreció. El dragón debería saber que no debe tirar de la cola del león. Raegar ladeó la cabeza. No quise ofenderte, pero aún así, se sintieron ofendidos. Jaime suspiró y retrocedió. Entonces, que sea tu responsabilidad. Barristan levantó el brazo y dio la señal para que comenzaran con seriedad. Comiencen. Raegar atacó primero, con un elegante corte que se dirigió hacia las costillas desprotegidas de Nathaniel.
Un único contraataque fue suficiente. En un instante, el Lannister esquivó el ataque, dio un paso adelante, le quitó la espada de la mano y se llevó la hoja roma hasta la barbilla. Muerto. Rhaegar se tambaleó hacia atrás y cayó sobre sus cuartos traseros, chapoteando accidentalmente en un charco que oscureció sus pantalones. La multitud no hizo ningún ruido. No se atrevieron en absoluto. Ni siquiera un jadeo. Nathaniel clavó su espada en el suelo y esperó a que se levantara. En cuanto Rhaegar recuperó el equilibrio, se lanzó al ataque, acercándose a su rostro. El príncipe logró una parada rápida, aunque torpe, pero eso solo provocó que el rubio se agachara, obligándolo a un bloqueo torpe, que resultó ser una finta de Lannister. Inmediatamente giró y rozó la garganta del real con su espada roma. Muy muerto. Rhaegar se estremeció. ¿Te estás burlando de mí, Ser? En absoluto, su gracia. La sonrisa de Lannister se llenó de sarcasmo mientras mantenía su espada roma en su sitio. Simplemente no quería lastimarle la cara. El rostro del príncipe se ensombreció. Ya veo. Quizás debería esforzarme, entonces. Quizás deberías. Rhaegar giró en un remolino de cabello plateado y atacó el rostro de Lannister. Saltaron chispas por el aire cuando el rubio radiante lo detuvo en seco con la empuñadura de su espada. Agachándose, el príncipe giró y blandió su espada contra las rodillas de Nathaniel, solo para que el recién bautizado caballero saltara por encima de la hoja. En ese mismo instante, giró, asestando una patada giratoria a las costillas del Targaryen. Por segunda vez desde que comenzó su duelo, Rhaegar encontró su trasero vilmente tirado en el barro. Nathaniel se acercó a él. Tap, 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 su espada golpeó el muslo, el estómago y el brazo derecho de Rhaegar en rápida sucesión. Muerto, cantó Nathaniel. 3 de 3. ¿Lo dejamos ahí? Rhaegar se sonrojó donde estaba sentado en el barro. Todavía puedo pensándolo bien, creo que me basta. Tras una pausa, la suficiente para mostrarse despreocupado, Nathaniel recordó hacer una reverencia. Su gracia. Dicho esto, ante los ojos de Barristan, le dio la espalda al príncipe y regresó caminando hacia Ser Jaime. Rhaegar, sin embargo, permaneció donde estaba, sentado en el barro, completamente aturdido y completamente perdido. El caballero mayor se mordió el labio para contener la risa. Incluso entonces estuvo a punto de hacerlo. No recordaba la última vez que alguien había humillado a Rhaegar de esa manera. Desde el mismísimo Arthur Dayne. A veces uno necesitaba una buena humillación. Era bueno para el ego. Naturalmente, como cualquier buen guardia real, se acercó al príncipe y le ofreció una mano a su señor, con la intención de ayudarlo a levantarse. Imagínense su sorpresa cuando dicho príncipe se puso de pie de un salto y se abalanzó sobre Nathaniel. No lo esperaba, y mucho menos estaba preparado, así que su mano se cerró en el aire mientras Rhaegar pasaba corriendo. Atacando la espalda desprotegida del rubio con un grito feroz, el último hijo vivo de Aerys dejó caer su espada de lleno en el hombro de Nathaniel. Lannister. Nathaniel giró la cabeza ligeramente justo antes de recibir el golpe. Por un instante, Barristan podría haber jurado que el hijo de Tywin estaba sonriendo. Fue su imaginación. Sin embargo, a pesar de eso, recibió el golpe. ¿Por qué? Podría haberlo esquivado, contraatacado, pero aceptó el golpe y se dejó herir, gruñendo de dolor cuando la hoja roma impactó contra su clavícula. Algo crujió y, por fin, la multitud jadeó, desdeñando tal comportamiento deshonroso. Golpear de espaldas se consideraba, en el mejor de los casos, de mala educación, pero que un príncipe lo hiciera a plena luz del día. Esto mancharía su reputación para siempre. ¿Era esa la intención de Lannister? No, seguro que no. Haber previsto tanto, era imposible, ¿no? Aún así, si se hubiera llevado a cabo un ataque no provocado con acero real, alguien habría perdido un brazo. Nathaniel, por su parte, simplemente suspiró. ¿Satisfecho ya? Rhaegar recuperó la conciencia en un instante y se dio cuenta de lo que había hecho. Abatido y avergonzado, dejó caer su espada e inclinó la cabeza. Mis disculpas. Me perdí por un momento. Nathaniel chasqueó la lengua. Claro que sí. Si vas a atacarme por la espalda, no grites. Lo oiré venir. Rhaegar se sonrojó hasta la raíz del pelo. Con habilidades como las tuyas, serías bienvenido en mi guardia real. Su guardia real. Barristan notó el desliz. Como si Aerys ya estuviera muerto. Los espectadores entre la multitud se animaron nuevamente. Por su parte, Nathaniel hizo ademán de encogerse de hombros, pero hizo una mueca al ver la protesta de su hombro dislocado. Como ya le dije a su Lord Comandante, estoy comprometido. Rhaegar hizo una mueca de nuevo, y no solo por las palabras. ¿Es así, Lannister?
La multitud se separó una última vez. Ser Arthur Dayne avanzó, resplandeciente con su armadura, con el alba a su lado. La espada del amanecer lucía radiante como siempre, una figura inmutable, con una expresión tallada en piedra. Incluso el príncipe guardó silencio ante el más grande guerrero de la Guardia Real. Barristan hubiera deseado llegar antes, pero esas esperanzas se frustraron. Si deseas ponerte a prueba de verdad contra un oponente digno, mi espada te espera una vez que te hayas recuperado de tus heridas. Le dirigió a Raegar una mirada mordaz, ante la cual el príncipe se estremeció. ¿Qué dices? Nathaniel sonrió. ¿Para qué esperar? Puedo vencerte con un solo brazo. Ser Arthur le dedicó una sonrisa sombría. Tu lluvia roja o mi amanecer. ¿Cuál triunfará? Jaime alzó los brazos con exasperación. Hermano, ¡No! estás herido. Hermano, ¿Sí? canturreó Nathaniel. Solo es un rasguño. Tienes el maldito brazo dislocado. Entonces solo es una herida superficial. Nate. Nathaniel seguía sonriendo y Barristan se desesperó en silencio al verlo. No era el caballero sonriente, sino algo mucho peor. El chico realmente no conocía el miedo. Espera, ¿qué estaba haciendo? Mientras observaba horrorizado, el hijo de Pywin extendió la mano, le agarró el hombro y lo acomodó con un chasquido espantoso, sin pestañear. El sonido fue espantoso, como el de un hueso rozando contra otro, y el dolor debió ser inmenso. Algunas mujeres entre la multitud se desmayaron. Raegar parecía a punto de desmayarse, tan pálido estaba su rostro al verlo. A la tercera va la vencida, ¿eh? Nathaniel se irguió, impávido. Bien, me apunto. Supongo que usaremos armaduras y espadas de verdad, ¿no? Ser Arthur asintió. El mismo. Entonces vámonos ahora mismo, mis señores. De repente se escuchó un grito que negaba el duelo. Todas las miradas se giraron cuando el mensajero tropezó al cruzar la puerta principal, demacrado y sin aliento. Mis señores, un jinete del Valle Oscuro. El pobre hombre agitó una carta, sin sellar en la mano mientras recuperaba el aliento. Viene con un mensaje. Lord Darkling desea negociar con Nathaniel Lannister. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.